Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 82. Chapter 76 Gifts and Questions. Viernes 26 de septiembre de 1991, noche tras un largo día en la oficina, Zaboru regresó a casa con regalos para su familia. Había comprado una cajita de pastelitos para su hermana Sanika, un café con leche para su madre y 2 bolsas de café recién tostado del autor. Una para él y otra para su padre. Al entrar, gritó: «¡Ya llegué!». Keiko, su madre, le sonrió con cariño al saludarlo. «Ah, bienvenido a casa, cariño. ¿Ya comiste?». «Preparé pollo kung pao. Adelante, come». El rostro de Zaboru se iluminó. «Gracias, mamá. Nunca te negaré la comida». Se sentó rápidamente y disfrutó de la comida con un poco de arroz, saboreando los sabores familiares de su hogar. Mientras tanto, su padre, Zanichi, estaba sentado en el sofá tomando su té de la tarde, mientras Sanika estaba absorta jugando con el Zeps, manejando el control con destreza. Después de terminar de comer, Zaboru le regaló un café con leche a su mamá y luego se acercó a su padre y le entregó la bolsa de café de autor. «Toma, papá». Le pedí a Sayuri-san una buena recomendación de café y mencionó esta marca. Se supone que es muy popular. Espero que te guste. Zanichi arqueó una ceja mientras examinaba la bolsa. «Doutor, ¿eh?» «Nada mal», dijo con un gesto de aprobación. «Gracias, hijo. Te lo agradezco». Dejó el café a un lado, tomó otro sorbo de té y miró a su hijo con curiosidad. «¿Y bien, cómo va la empresa?». Zaboru se sentó frente a él y sonrió. «Va muy bien, papá. No esperábamos que el primer lote de Zeps se agotara en solo una semana. Pensábamos que tardaríamos al menos 2 o 3 semanas en vender las 300 unidades». Zanichi asintió con complicidad. «Es una gran noticia. Pero tómatelo como lección. Siempre prepárate para una mayor demanda si crees en tu producto». Zaboru se rascó la cabeza. «Sí, tienes razón. Por eso estoy pensando en expandir la empresa. Quiero contratar más empleados y pedir un préstamo para aumentar la producción con Saiko Machine». Zanichi se recostó y tomó un sorbo de té pensativo. «Ten cuidado con contratar a demasiada gente a la vez. Tu espacio de oficina es decente, pero aún no puedes permitirte una plantilla excesiva. Además, necesitarás más ordenadores para los empleados adicionales, ya que los GTD no serán suficientes. También tienes que hablar del préstamo con tu departamento de finanzas». Zaboru asintió. «Tiene sentido. En cuanto al préstamo, ya hablé con Sayuri-san. Me dará un desglose detallado el lunes». «Bien», dijo Zanichi con aprobación. «Siempre consulta con tu gerente financiero antes de tomar decisiones financieras importantes. Que seas el jefe no significa que tengas que saberlo todo por tu cuenta». Zaboru sonrió. «Te entiendo, papá». Dudó un momento antes de continuar. «Hablando de negocios, Tetsuo-san me contactó. Me comentó que Saiko Machine quiere convertirse en el único fabricante de Zage. ¿Te parece buena idea o debería considerar montar mi propia empresa de fabricación en el futuro?». Zanichi rió entre dientes. «Por ahora, quédate con Saiko Machine. ¿Sabías que Tetsuo-san planea retirarse pronto?». Zaboru parpadeó sorprendido. «¿Retirarse? ¿En serio?». «Sí», dijo Zanichi asintiendo. «Su hijo es unos 10 años mayor que tú y le va muy bien dirigiendo una panadería. Resulta que a Tetsuo siempre le gustó la repostería, pero la vida lo empujó por otro camino. Ahora que el negocio de su hijo va viento en popa, quiere ayudarlo a expandirse. Quizás venda Saiko Machine en el futuro para dedicarse por completo a la panadería». Zaboru se recostó, procesando la información. Vaya. No tenía ni idea de que le apasionara la repostería. Bueno, si decide vender, quizá le compre Saiko Machine. Zanichi sonrió con suficiencia. Quizás no venda el 100% del producto. Probablemente se quede con un pequeño porcentaje, ya que Saiko Machine sigue siendo su orgullo. Zaboru asintió pensativo. «Tiene sentido. Lo tendré en cuenta. Por cierto, ¿en qué departamentos debería centrarme al contratar nuevos empleados?». Zanichi terminó su té antes de responder. «Primero, necesitas personal para el empaquetado y la logística. Para programación, contrata solo si realmente necesitas ayuda.
También deberías contratar a otro comercial para apoyar a Shinsuke. Es un líder fuerte, porque cuando dirigía un equipo completo en Sonaya, está acostumbrado a recibir ayuda y se le da bien dar órdenes. Sayuri también necesitará apoyo en el departamento de finanzas pronto. Además, deberías considerar contratar a un experto legal dedicado a las patentes y los contratos. Y, por último, podrías contratar a una secretaria para gestionar tu agenda y el trabajo administrativo. Zaboro absorbió el consejo de su padre y se dio cuenta de lo mucho que aún quedaba por hacer. Tras la charla, se acercó a Sanika, quien estaba muy concentrada en jugar a Extitebike. Dominaba los saltos y los giros con soltura, demostrando una destreza impresionante. «Wow, Sani-chan, eres muy buena en esto». Y luego le dio un pastelito. Sanika rió con orgullo. «Jeje. Soy la mejor entre mis amigos que tienen CEPS, Nii-san». Luego miró el pastelito que Zaboro le dio y sus ojos se iluminaron. «Oh. Un pastelito. Gracias, Nii-san». Pero siguió jugando. Zaboro suspiró, divertido por su confianza. «Solo asegúrate de no filtrar mis juegos inéditos a nadie, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Y vete a comer el pastel, ¿de acuerdo?» Sanika hizo un puchero juguetón, pero asintió. «Lo sé, Nii-sama. No se preocupe». Zaboro rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la cabeza antes de irse a su habitación. Mañana era sábado, pero planeaba ir a la oficina a pensar en nuevas ideas para juegos. Con ideas para futuros proyectos dándole vueltas, pronto se quedó dormido. Chapter 83. Chapter 77. Zaboro Saturday Brainstorming Montaje. Sábado 27 de septiembre de 1991. El sol de la mañana se asomaba por las cortinas cuando Zaboro abrió los ojos aturdido. Como un reloj, siguió su rutina. Refrescarse, darse una ducha rápida y vestirse informalmente antes de salir. A diferencia de sus empleados, que tenían el fin de semana libre, Zaboro tenía trabajo. Hoy era un día de lluvia de ideas, un paso crucial en la planificación del futuro de los juegos de CEPS. Al llegar a su oficina, encontró consuelo en la tranquilidad del espacio de trabajo vacío. Se recostó en su silla y dejó escapar un profundo suspiro. Su mirada se desvió hacia el reproductor de casetes en la esquina, una reliquia que Akechi-san había dejado en la oficina anterior. Era un modelo robusto y caro, de esos que están hechos para durar. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Estamos en 1991, pero el entretenimiento, ya sean películas, música o videojuegos, todavía se siente anclado en 1981. No es que me queje. La música de los 70 y los 80 es legendaria, murmuró para sí mismo. Inspirado, decidió salir un rato. Fue a una tienda de música occidental cercana y echó un vistazo a las cintas de casete. Tras una breve búsqueda, encontró lo mejor de Led Zeppelin, grandes éxitos de Black Sabbath y de Deep Purple. Los clásicos. A 1500 yenes cada una, era una ganga. Sosteniendo las cintas, se rió entre dientes. Si las comprara en 2024, valdrían una fortuna. De vuelta en la oficina, insertó el casete de Led Zeppelin y pulsó el play. La sala se llenó de los potentes y atmosféricos sonidos de Cachemira. Zaboro asintió al ritmo, la música alimentando su creatividad. Rápidamente tomó un cuaderno y empezó a anotar ideas. Lo primero en su lista era cumplir la promesa que le hizo a Akechi. Ya había ideado un plan. Modificar The Legend of Kage, reemplazando a su protagonista, Kage, por Akechi y renombrándolo The Legend of Akechi. Era un cambio simple pero significativo, que se integraría con la marca y mantendría intacta la esencia del juego. Entonces, otra idea lo asaltó. Originalmente había considerado reemplazar a Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden por Akechi, pero descartó la idea de inmediato. Hayabusa era demasiado icónico para eso. El legado de Ryu Hayabusa y Ninja Gaiden era mucho mayor que ser relegado a un personaje secundario en The Adora Live en su mundo anterior. La idea de que la gente reconociera a Hayabusa más por Doa que por Ninja Gaiden le irritaba. Aunque Doa es un buen juego de lucha, el legado de Ninja Gaiden y Ryu Hayabusa es mucho más que eso. Le haré justicia, murmuró, esbozando ideas para una posible adaptación de Ninja Gaiden. Dudó entre seguir la versión de NES o la de Sega Master System, cada una con sus propias virtudes. Sumido en sus pensamientos, activó su habilidad de memoria profunda para recordar cada detalle de la mecánica de The Legend of Kage y Ninja Gaiden. Con el paso del tiempo, el casete cambió de lado y ahora sonaba igual y tarde de Deep Purple. El enérgico solo de guitarra de Richie Blackmore corría por sus venas, impulsándolo a soltar el bolígrafo y tocar una guitarra imaginaria. Sus dedos se movían como si rasguearan al ritmo del legendario solo de Richie Blackmore, y cerró los ojos, completamente inmerso en la música. Entonces, una risa estalló detrás de él. Sorprendido, se giró y vio a toda su familia en la puerta. Su madre se reía disimuladamente, su padre intentaba contener la risa, y Sanika aullaba de diversión. La cara de Zaboro se puso roja como un tomate mientras rápidamente dejaba caer su guitarra de aire y regresaba torpemente a su cuaderno. Jaja. No sabía que eras una estrella de rock, hijo. Zanichi rió con ganas.
Nii-san, eras tan genial, pero tan tonto. Intervino Sanita entre carcajadas. Keiko sonrió cálidamente. No te burles de él, dijo, aunque la diversión en su voz era evidente. Zaboru suspiró, pasándose una mano por el pelo. En fin, ¿qué hacen aquí? Sanita sonrió radiante. Venimos a jugar. Zanichi asintió. Sí, espero que no sea un problema. Para nada. Relájate. De todas formas, hoy no hay nadie. Su madre empezó inmediatamente a ordenar la oficina mientras Anita encendía la consola CEPS en la sala de estar. Su padre se acomodó en el sofá, observando todo con una sonrisa de aprobación. A pesar de su vergüenza inicial, Zaboru sonrió para sí mismo. Era agradable tener a su familia cerca, disfrutando del espacio que tanto le había costado construir. Mientras Iguay Star sonaba de fondo, volvió a sus garabatos, lleno de nueva inspiración. Otro sábado bien aprovechado. Chapter 85. Chapter 78. Zaboru's Fleshage. Domingo 28 de septiembre de 1991. Tras su intensa sesión de lluvia de ideas del día anterior, Zaboru decidió tomarse un descanso del desarrollo directo de videojuegos. Hoy se dedicó a la investigación, concretamente a comprender el estado actual del cómic y el manga en este mundo. Dado que ya había confirmado que los videojuegos llevaban un retraso de aproximadamente una década, quería comprobar si esto mismo ocurría en otros sectores del entretenimiento. Si el cómic y el manga también llevaban un retraso de 10 años, esto podría abrirle nuevas oportunidades. Tomando el tren hacia el centro de Tokio, Zaboru llegó a la librería más grande de la ciudad. En cuanto entró, el aroma a papel y tinta frescos le inundó la nariz, despertando en él una sensación de nostalgia. Al dirigirse a la sección de manga, sus sospechas se confirmaron rápidamente. No había Dragon Ball, El puño de la estrella del norte, Saint Seiya, JoJo's Bizarre Adventure ni ningún otro manga que debería haber existido en 1991. En cambio, las estanterías estaban llenas de Dr. Slump, Kinnikuman, Captain Tsubasa y Katseye. Así que los autores famosos también existen en este mundo, murmuró Zaboru, pasando los dedos por el lomo de los libros. ¿Dónde estará Ichiro Oda ahora mismo? Sonrió con sorna, recordando cuánto había disfrutado de One Piece en su vida anterior. ¿Seguirán estos autores los mismos caminos creativos que antes, o mi presencia provocará cambios en la industria? Tomó algunos volúmenes y los añadió a su carrito de compras antes de dirigirse a la sección de cómics estadounidenses. Como esperaba, Marvel y DC estaban en su apogeo, igual que a finales de los 70 en su mundo original. Los cómics de superhéroes estaban en auge, su época dorada aún estaba en pleno auge, y el manga aún no había triunfado en el mercado occidental. Si esta cronología refleja la trayectoria de mi antiguo mundo, Marvel seguirá prosperando hasta alrededor de 2005 o 2006, antes de su colapso financiero, reflexionó Zaboru, hojeando un número de Spider-Man. ¿O mi intervención acelerará o retrasará ese resultado? Tenía que admitir que la idea de conseguir los derechos de los personajes de Marvel para videojuegos era tentadora. Yo también mataría por hacer un buen juego de Batman, pero conseguir los derechos de los personajes de DC será difícil. Los juegos de superhéroes siempre fueron un éxito o un fracaso, incluso en los años previos a su muerte en su vida anterior. La falta de un juego de Superman o Flash realmente bueno lo frustraba, ya que su popularidad nunca se tradujo en una experiencia de juego adecuada. Después de seleccionar algunos números clásicos de ambas editoriales, realizó el checkout y regresó a casa con una pila de cómics y manga. De vuelta en su habitación, Zaboru se despatarró en la cama, hojeando su botín. Pero su mente ya estaba llena de ideas. Inicialmente, había planeado introducir personajes icónicos del cine en la industria de los videojuegos, rebautizándolos como leyendas del juego en lugar de simples figuras cinematográficas. Pensó en Tarzán, Woody, Buzz Lightyear, El Rey León, Bob Esponja y Ben 10. En su vida anterior, estos personajes habían existido en cine y televisión antes de entrar en la industria de los videojuegos. Pero aquí, tenía la oportunidad de introducirlos primero en la industria. Si juego bien mis cartas, podrían convertirse en iconos originales de los videojuegos antes de que se adapten al cine o a la serie, reflexionó. Podría convertirlos en exclusivos de Zage. Los juegos de adaptación de dibujos animados de la vieja escuela son en su mayoría increíbles, especialmente los de Disney, el viejo Disney estaba en su apogeo. Entonces, otra idea lo asaltó. Transformers y Spawn ni siquiera existían. ¿Podría presentarlos él mismo? Podría lanzar una serie de cómics o una serie animada original y construir una franquicia desde cero antes de licenciar los personajes para videojuegos. Eso sería una locura, rió entre dientes. ¿Empiezo una división de cómics? ¿O debería dedicarme primero a la animación? Pero Zaboru suspiró, parece que está demasiado adelantado. Centró su atención en el tokusatsu. En su vida anterior, Ultraman, Super Sentai y Kamen Rider tenían una larga historia que se remontaba a los años 60 y 70. Pero en este mundo, todo había comenzado una década después.
Super Sentai no comenzó hasta 1985 en lugar de 1975, Kamen Rider debutó en 1981 en lugar de 1971, y Ultraman se lanzó en 1976 en lugar de 1966. Pero la tecnología cinematográfica aquí es más parecida a la de 1991, señaló. Así que, aunque el tokusatsu empezó más tarde, la calidad de las series es mucho mejor. Eso le dio una idea. ¿Debería presentar a los Power Rangers ahora mismo? Sonrió, pensando en lo popular que había sido la franquicia en su vida anterior. La idea de crear un juego de Choujin Sentai Headman para Zeps también lo entusiasmaba. Kimbrick Sentai Zyuranger, que en su mundo luego se convirtió en Mighty Morphin Power Rangers en el western, era otro de sus favoritos que quería adaptar. Si hago un juego de Headman, puedo refinar la mecánica y la historia, mejorar lo que necesitaba arreglos y convertirlo en un éxito. Su mente exploró ideas para juegos de superhéroes. Un juego de Capitán América al estilo de Metal Gear Solid, un juego de Thor inspirado en God of War 2018, un juego de Blade al estilo de Castlevania, un juego de Iron Man al estilo de Armored Core, un juego de Moon Knight al estilo de Yakuza e incluso un juego de Iron Fist al estilo de Sifu. El potencial era ilimitado. Inspirado, Zaboru tomó su libreta y empezó a anotar ideas. Clasificó cuidadosamente cada personaje, franquicia o serie que quería presentar primero como juego, marcando cuáles encajarían en la futura alineación de Phage. Si lo hacía bien, podría transformar todo el panorama de la cultura pop, dándole a los videojuegos la relevancia que merecían. Con sus notas terminadas, se recostó y miró fijamente al techo. Esto va a ser divertido, aunque llevará mucho tiempo. Con ese pensamiento, se relajó, dejando que la emoción se instalara mientras esperaba que llegara el día siguiente. Chapter 86. Omake Chapter. Capítulo Omake, no canon. En la mañana de 2024, el mundo se sorprendió cuando Zage lanzó un impresionante tráiler. El vídeo mostraba una batalla caótica entre sus personajes, representada con una impresionante animación 3D. Primera escena. El enfrentamiento en la ciudad. La cámara enfoca una ciudad bulliciosa donde tres iconos legendarios de los videojuegos Mario, Pac-Man y Donkey Kong están listos para la batalla. Su oponente, nada menos que Chibi Zaboman. Mario no pierde tiempo y lanza una bola de fuego directamente a Zaboman, mientras Pac-Man se lanza hacia adelante, con las fauces abiertas, intentando devorar a su enemigo. Mientras tanto, Donkey Kong levanta un barril enorme y lo lanza a la contienda. Pero Zaboman no es fácil de vencer. Con reflejos rapidísimos, esquiva el ataque de Mario, esquiva el mordisco de Pac-Man y le da un puñetazo al glotón amarillo en el aire, haciéndolo rodar hacia atrás. El barril de Donkey Kong sigue volando hacia él, pero Zaboman lo atrapa rápidamente con una mano y, con una sonrisa, se lo devuelve al simio. Donkey Kong se prepara para el impacto, pero antes de que el barril pueda golpear, Mario lo incinera con otra bola de fuego, reduciéndolo a cenizas. Zaboman se echa a reír. Ustedes tres no son nada. Yo soy el verdadero rostro de Phage. De repente, un portal se abre en el cielo y de él aparece Deadpool, haciendo girar sus katanas con una sonrisa burlancia. Ja. Lo dice el tipo que ni siquiera tiene su propio juego en solitario. Se burla de Deadpool. Los ojos de Zaboman se entrecierran de rabia. Su estilo artístico empieza a cambiar, transformándose en una estética dramática de superhéroe, con una figura musculosa y sombreado dinámico. Deadpool jadea. ¡Guau! Acaba de cambiar su estilo artístico, chicos. Malas noticias. La escena se desvanece a negro. Segunda escena. Batalla en el desierto contra el imponente caballero. El escenario se transforma en un vasto desierto abrasado por el sol, donde un monstruoso caballero de la torre de Demon Souls siembra el caos. El coloso blande su colosal lanza, demoliendo antiguas ruinas mientras Alucard, el hijo de Drácula, se interpone desafiante en su camino. Alucard se lanza hacia adelante, cortando con su espada legendaria, pero cada ataque se encuentra con un sonido metálico inquebrantable. El imponente escudo del caballero lo vuelve casi invulnerable. Maldita sea, y murmura Alucard con frustración. En ese preciso instante, una figura misteriosa irrumpe en el campo de batalla. Ataviado con una armadura de Ranger de la RNC y un Pip-Boy atado a la muñeca, observa con los ojos entrecerrados al gigantesco caballero. Bueno, supongo que debo haber comido demasiada porquería irradiada otra vez. Sabía que esos filetes de cucaracha eran una mala noticia, murmura el desconocido. Alucard levanta una ceja. ¿Quién eres, humano? El Ranger se detiene, observando el atuendo gótico de Alucard. Vaya. ¿Qué clase de atuendo es ese? ¿Eres una especie de sacerdote? En fin, me llamo Mensajero 6. ¿Viste esa lata gigante de ahí, o es solo otra de mis alucinaciones postapocalípticas? Lo veo, responde Alucard. De hecho, he estado intentando derribarlo. El Mensajero 6 se encoge de hombros. No es lo más raro que he visto. ¿Necesitas ayuda? Alucard asiente. Muy bien. Cúbreme.
Antes de que puedan atacar, una mujer de cabello blanco con los ojos vendados aterriza con gracia junto a ellos, acompañada de un dron flotante. Blande una katana y un espadón, y su aura irradia precisión y letalidad. Courier Six deja escapar un silbido impresionado. Alucard frunce el ceño. ¿Quién eres? La mujer, llora no 2 tipo B, o simplemente 2B, afirma con calma. No soy tu enemiga. Estoy aquí para ayudarte a derrotar a ese monstruo. Alucard la considera un momento y luego asiente. Cualquier arma extra sería bienvenida. Con esto, los 3 guerreros cargan hacia adelante. El caballero de la torre ruge y levanta su enorme escudo, intentando aplastarlos con un golpe devastador. 2B revierte con gracia el ataque, Alucard se disuelve en la niebla y la atraviesa, mientras que el mensajero 6 permanece a distancia, arrodillado y estabilizando su rifle. Carga una bala perforante altamente especializada, la misma diseñada para derribar a Liberty Prime, y apunta a los ojos brillantes del caballero de la torre. Con la ayuda de Bats y un gatillo preciso, la bala perfora el casco del caballero y la radiación electromagnética se propaga por su cuerpo, dejándolo tambalearse. Al ver una oportunidad, Alucard canaliza magia oscura a través de su espada y asesta un golpe devastador al cuello expuesto del caballero de la torre. Al mismo tiempo, 2B le corta las articulaciones de las piernas, mientras su dron dispara un rayo de energía concentrada contra su armadura debilitada. El poderoso coloso finalmente se desmorona, sacudiendo el suelo mientras cae. Tercera escena. Caza en la jungla. La bestia de pesadilla en lo profundo de una jungla neblinosa y cubierta de vegetación, un cazador acecha a su presa. Armado con un revólver de cazador y una cuchilla sierra llameante, no es otro que el buen cazador de Bloodborne. A su lado se encuentra otro guerrero legendario, Tongdui, con su escopeta preparada y su motosierra acelerada, listo para la carnicería. Su objetivo: Ralazak, el dragón anciano de la muerte y la decadencia. Los 2 cazadores avanzan velozmente por la jungla, observando su entorno. Entonces, sin previo aviso, Ralazak emerge de las sombras, exudando un aura pútrida de miasma tóxico y descomposición. El buen cazador reacciona al instante, activando el hueso del viejo cazador, lo que le permite moverse a una velocidad vertiginosa. Con un solo movimiento fluido, se lanza hacia adelante y corta el ojo de Ralazak con su cuchilla llameante, provocando que la bestia chille de dolor. Doonwui no pierde el tiempo. Corre a una velocidad inhumana, salta por los aires y asesta un puñetazo devastador al cráneo de Ralazak. La fuerza bruta abre grietas en su carne putrefacta. Mientras el dragón se tambalea, Doonwui le apunta con la escopeta a la cara y dispara a quemarropa. Ralazak se revuelve con furia, pero Doonwui es implacable. Dispara una ráfaga de ametralladora, desgarrando capas de carne enferma, mientras el buen cazador le desmembra las piernas con un corte llameante a plena carga de su cuchilla de sierra. La bestia se desploma en agonía, su forma grotesca se retuerce en el suelo de la jungla. Sin piedad, Doonwui y el buen cazador descienden sobre su presa caída, sus armas son un torbellino de destrucción. Ralazak nunca tuvo ninguna oportunidad. Chapter 87. Chapter 79. Batch 2 of Ceps. Jueves, 2 de octubre de 1991. Otro lote de Ceps finalmente estaba listo para salir a la venta. La emoción era palpable mientras el equipo de Zage se preparaba para otra ola de ventas. Shinsuke se había superado a sí mismo, cerrando acuerdos con más tiendas, lo que garantizó que Ceps estuviera disponible en una mayor variedad de tiendas en Tokio. Esta expansión significó mayor visibilidad y accesibilidad, impulsando la ambición de Zaboru de dominar la industria del videojuego en este mundo. Además de este éxito, Zage había dado un paso importante: ofrecer a sus empleados nuevos contratos con salarios y beneficios adecuados, convirtiéndolos oficialmente en empleados permanentes. Este paso no solo consolidó su lealtad, sino que también garantizó una plantilla estable para proyectos futuros. Zaboru, anticipando la necesidad de mayor producción, ya había realizado un pedido del siguiente lote de Ceps antes incluso de considerar nuevas incorporaciones para la Saiko Machine. Sin embargo, antes de tomar decisiones importantes, tenía una reunión crucial programada para el sábado, la cual determinaría el futuro de Saiko Machine y de la propia Zage. Mientras tanto, Ishiji, tras regresar de la escuela, corrió directo a Decapon Electronics. Con el corazón latía con fuerza al acercarse a la tienda, solo para encontrarse con una escena de caos. Una multitud de clientes ansiosos ya se había reunido, todos a la carrera por conseguir el último lote de Ceps. Ah. Espero que no se haya agotado. Ishiji entró en pánico al unirse a la larga fila. Esperó ansiosamente en la fila durante 25 minutos, agotando su paciencia. Finalmente, cuando llegó su turno, se acercó con entusiasmo al mostrador. Jefe. Un Ceps con el paquete completo. Exclamó, apenas conteniendo la emoción. Daichi, el dueño de la tienda, sonrió, anticipando ya este entusiasmo. Serán 53.000 yenes. Ishiji no dudó. Entregó el dinero rápidamente, tomó su preciada compra y salió corriendo de la tienda como un niño en Navidad.
Su mente ya estaba llena de anticipación. ¿A qué juego jugaría primero? Al llegar a casa, no perdió tiempo en instalar Zeps en su televisor. Contempló su colección de juegos, considerando su primera opción antes de decidirse por Punch-Out. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras un plan se formaba en su mente. Jejeje. Me lo compré con mi propio dinero de mi trabajo de medio tiempo. Y mañana, llamaré para decir que estoy enfermo. 3 días de juego sin interrupciones. Ishiji sonrió con sorna, ya tramando la forma más convincente de fingir una enfermedad y engañar a sus padres. Este fin de semana iba a ser legendario. De vuelta en la oficina de Zage, Zaboru se sentó en una reunión con Yuna y Yugo, discutiendo la optimización de sus últimos lanzamientos de juegos. Entonces, ¿algún problema para optimizar Mega Man and Ono Final Fight? Preguntó Zaboru, reclinándose en su silla. Yuna sonrió y negó con la cabeza. Hasta ahora, sin problemas, jefe. Todo marcha a la perfección. Yugo, sin embargo, tenía una preocupación diferente. Jefe Sama, ¿por qué no lanzamos Metal Gear en esta entrega? Zaboru rió entre dientes. Bueno, he decidido lanzar un máximo de 3 juegos a la vez. No quiero saturar a los jugadores. Yugo asintió, comprendiendo la lógica de la decisión. Yuna, ya consciente del enfoque estratégico de Zaboru, simplemente escuchó atentamente. De repente, Yugo se inquietó, la curiosidad lo venció. Jefe. ¿Qué juegos planeas hacer próximamente? Por favor, dímelo. Zaboru suspiró, divertido por el entusiasmo de Yugo. Tranquilo, hombre. Bueno, te lo contaré. La próxima entrega incluirá Metal Gear, un juego que prometí hacer para Akechi-san llamado The Legend of Akechi, y uno más, algo completamente nuevo. Se llama Sonic. Yugo levantó una ceja. ¿Akechi? ¿Y qué es Sonic? Zaboru sonrió. Le prometí a mi amigo crear un juego con su nombre. En cuanto a Sonic, digamos que, es un erizo azul rápido. Yugo parecía escéptico. ¿Pero no son lentos los erizos? Zaboru se rió entre dientes. Eso es lo que lo hace genial. En fin, luego explicaré el diseño de Sonic. En realidad, Zaboru inicialmente había considerado lanzar Ninja Gaiden en esta entrega, pero se dio cuenta de que su jugabilidad compartía similitudes con The Legend of Kage, o mejor dicho, The Legend of Akechi. Para asegurar una alineación de lanzamientos más equilibrada, decidió presentar Ninja Gaiden en la 4ª entrega. Con esto, el equipo de Zage continuó trabajando, con creciente entusiasmo por el futuro de la compañía y la industria del videojuego. Mientras se preparaban para la siguiente fase, una cosa era segura. Zage apenas estaba empezando. Chapter 88. Chapter 80. Deals with Psycho Machine. Sábado 4 de octubre de 1991. Tras 2 días de ventas fluidas del segundo lote de Zeps en Tokio, Zaboru centró su atención en cerrar un acuerdo de fabricación a largo plazo. Ya había concertado una reunión con Tetsuo, propietario de Psycho Machine, y, a petición de este, las negociaciones se llevarían a cabo durante el fin de semana, garantizando una conversación tranquila y sin interrupciones. A diferencia de reuniones de negocios anteriores, donde contaba con el apoyo de su creciente equipo, hoy Zaboru iba solo. Necesitaba gestionar este acuerdo personalmente, ya que definiría el futuro de la capacidad de producción de Zage. Al llegar a Psycho Machine, encontró a Tetsuo esperándolo, acompañado por otro hombre. Tetsuo lo recibió con una amplia sonrisa. Buenos días, Zaboru. Me alegra que hayas venido. Este es Kudou, mi sobrino. Es abogado, lo presentó Tetsuo, señalando al hombre que estaba a su lado. Kudou parecía tener poco más de 30 años, vestía un elegante traje y tenía una mirada penetrante pero amable. Zaboru arqueó una ceja. ¿Un abogado? Tetsuo rió entre dientes. Pensé que no traerías uno, así que traje a Kudou para que te ayude. Si te interesa, incluso puedes contratarlo como asesor legal oficial de Zage. Y no te preocupes, chico, no busco explotarte. Si lo hiciera, no podría presentarme ante tu padre. Zaboru se sorprendió. Esperaba una negociación directa, pero el hecho de que Tetsuo se hubiera esforzado por brindarle asistencia legal demostraba cuánto respetaba su colaboración. Se volvió hacia Kudou y le ofreció la mano. Buenos días, Kudou-san. Soy Zaboru. Kudou le estrechó la mano con firmeza y sonrió. Hola, Zaboru-san. Mi tío me ha hablado mucho de usted. Espero con interés trabajar con usted hoy y ayudarle a conseguir el mejor acuerdo posible para ambas partes. Una vez terminadas las presentaciones, los tres se trasladaron al interior de la oficina de Psycho Machine para comenzar las negociaciones. Sentado en la sala de conferencias, Tetsuo no perdió tiempo y fue directo al grano. Antes de repasar los detalles del contrato, quiero preguntarte algo, Zaboru. ¿Cuál es tu visión a largo plazo para Zage? Zaboru respondió sin dudarlo. Mi objetivo sigue siendo el mismo, Tetsuo-san. Quiero reavivar la pasión por los videojuegos, impulsar la industria a nuevas alturas y consolidar a Zage como una potencia líder en el sector. Tetsuo sonrió. Sueña en grande, hijo. Así se hace.
Y con ambiciones tan altas, vas a necesitar un socio de fabricación fuerte, ¿verdad? Zaboru asintió. Sí, sin duda. Tetsuo deslizó un contrato sobre la mesa. Ahí es donde entramos nosotros. Saiko Machine está preparada para convertirse en el fabricante oficial de Zage. Les ofreceremos costos de producción más bajos que antes, lo que les permitirá maximizar las ganancias y aumentar la producción. Sin embargo, hay una condición. No podemos aceptar pedidos pequeños. Deberán comprometerse a lotes de producción más grandes para mantener nuestras operaciones funcionando eficientemente. Zaboru se inclinó hacia adelante, revisando cuidadosamente el documento mientras Kudou también lo examinaba. Kudou detectó rápidamente algunas cláusulas que podrían ser problemáticas a largo plazo, incluyendo una redacción ambigua sobre los límites de producción y los derechos de exclusividad. Zaboru-san, dijo Kudou, tocando una sección del documento, esta parte necesita una revisión. Tal como está, si Saiko Machine sufre retrasos en la producción, Zage podría verse obligada a esperar sin sanciones ni alternativas claras. Deberíamos ajustar esto para incluir un acuerdo de seguridad en caso de circunstancias imprevistas. Zaboru asintió. Kudou continuó haciendo ajustes, asegurándose de que el contrato siguiera siendo justo y beneficioso para ambas partes. Tras un par de horas de discusiones y revisiones, finalizaron los términos del contrato. Acuerdo de fabricación exclusivo. Saiko Machine se convertiría en el fabricante oficial de Zage, produciendo todo el hardware de juegos futuro a un costo reducido. Requisito de pedido al por mayor. Zage debe realizar un pedido mínimo por ciclo de producción para mantener la eficiencia. Garantía de plazo de producción. Saiko Machine se comprometió a cumplir plazos estrictos, con penalizaciones en caso de retrasos significativos. Cláusula de expansión. Si la demanda aumentaba, ambas partes negociarían la ampliación de la capacidad de fabricación. Protección de la propiedad intelectual. Zage conserva todos los derechos sobre su tecnología y diseños, lo que garantiza la ausencia de riesgo de replicación o fugas. Con todo en su lugar, Zaboru firmó el contrato y estrechó la mano de Tetsuo. Es un placer hacer negocios con usted, Tetsuo-san. Espero que nuestra relación sea larga y fructífera. Tetsuo sonrió. Igualmente, chico. Tienes la cabeza bien puesta y ahora tienes una base sólida sobre la que construir. Al terminar la reunión, Tetsuo se volvió hacia su sobrino. Kudou, deberías trabajar oficialmente para Zage. Este chico tiene mucho futuro, y sé que has estado buscando al cliente adecuado. Zaboru sonrió con suficiencia. No le negaré el puesto a un buen abogado, pero debemos actuar con prudencia. Kudou-san, me gustaría entrevistarte formalmente el lunes antes de hacerlo oficial. Kudou rió entre dientes. Es justo, Zaboru-san. Lo espero con ansias. Tetsuo le dio una palmada en la espalda a Kudou. Este tipo tiene un gran sentido de la justicia. Solo acepta clientes en quienes cree, incluso cuando eso lo pone en desventaja. Lleva más de 2 meses sin trabajo porque se niega a aceptar casos turbios. Kudou suspiró. Tío, no hace falta que lo menciones, Zaboru contuvo la risa. Más parecido a Phoenix Wright que a un simple abogado, pensó. De todos modos, dijo Zaboru, poniéndose de pie, gracias a ambos. Regresaré a la oficina. Al dejar Saiko Machine, sintió una profunda satisfacción. No solo había conseguido un fabricante confiable para el futuro de Zage, sino que también había conseguido un posible aliado legal en Kudou. Paso a paso, estaba construyendo algo más grande de lo que jamás había imaginado. Chapter 89. Chapter 81. Developing New Games. Lunes 6 de octubre de 1991. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la oficina de Zage mientras Zaboru estaba sentado con Yugo y Yuna, listo para presentar los 2 próximos juegos en desarrollo. Durante el fin de semana y en su tiempo libre, había planeado meticulosamente los diseños y las mecánicas principales, completando cada proyecto en aproximadamente un 35%. Ahora, era hora de avanzar. Colocó el primer conjunto de documentos de diseño sobre la mesa, revelando el arte conceptual de la leyenda de Akechi. Permítanme explicarles la jugabilidad de The Legend of Akechi, comenzó. El jugador asume el papel de un joven ninja de Iga llamado Akechi, en una misión para rescatar a la princesa Kiri, la hija del shogun, del malvado señor de la guerra Yoshiro y su malvado samurái Nosuke. El objetivo es recorrer 5 etapas llenas de acción para salvar a la princesa Kirime. Estas etapas están repletas de enemigos, pero Akechi cuenta con diversas habilidades y armas para vencerlos. El jugador está armado con una kodachi y un suministro ilimitado de shurikens. Akechi debe abrirse paso a través de un denso bosque, recorrer un pasadizo secreto, escalar la muralla de una fortaleza e infiltrarse en un castillo, rescatando a la princesa 3 veces antes de lograr la victoria final. Pasó al siguiente conjunto de documentos, que detallaba una mecánica interesante. Cada vez que rescatan a la princesa, las estaciones cambian. De verano a otoño, luego a invierno y de nuevo a verano. Esto mostrará visualmente el progreso y, al mismo tiempo, influirá en la jugabilidad.
Algunos enemigos pueden comportarse de forma diferente según la estación, y ciertos caminos pueden abrirse o cerrarse según la época del año. Yugo se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. ¡Qué idea tan genial! Me encantan los cambios de temporada. Hay más, continuó Zabor. Recoger una bola de cristal cambia el color de la ropa de Akechi, lo que le otorga habilidades especiales como mayor velocidad o shurikens más grandes. Si recibe un golpe mientras está potenciado, vuelve a su traje rojo predeterminado en lugar de morir al instante. Dominar estas transformaciones será clave para progresar en las etapas más difíciles. Luego, presentó bocetos de personajes, mostrando los diversos diseños que había creado. Había ilustraciones detalladas de los diferentes atuendos de Akechi, del amenazante samurái Nosuke y del imponente señor de la guerra Yoshiro. Yugo no podía contener su emoción. Esto es genial. Tengo muchas ganas de jugarlo. Zaboru sonrió con suficiencia. Esta vez, ustedes dos me ayudarán a perfeccionar las mecánicas. Ya he descrito la mecánica básica, pero siempre se puede mejorar. Si se les ocurre alguna mecánica adicional, háganmelo saber. Quiero que esta sea una experiencia ninja inolvidable. Yuna y Yugo asintieron en señal de acuerdo, ansiosos por contribuir. Con la leyenda de Akechi cubierta, Zaboru pasó a su siguiente proyecto. Sacó otra serie de bocetos, esta vez con un erizo azul con zapatos rojos. Ahora, pasemos al siguiente juego. Sonic the Hedgehog. Yugo y Yuna se inclinaron, intrigados por el diseño único del personaje. La historia es sencilla, explicó Zaboru. El Dr. Eggman, el villano principal, invade la isla sur para encontrar las 6 esmeraldas del caos escondidas allí. Planea usar su poder para conquistar el mundo. Para ello, captura a los animales locales y los convierte en sus secuaces robóticos llamados Badniks. Nuestro protagonista, Sonic, se apresura a detenerlo. Yugo arqueó las cejas. ¿Así que está luchando por liberar a los animales? Eso sí que mola. Zaboru asintió. Exactamente. Ahora, hablemos de la jugabilidad. Sonic the Hedgehog es un juego de plataformas de desplazamiento lateral donde el objetivo es llegar al final de cada acto en 10 minutos. El jugador empieza con 3 vidas y controla a Sonic, quien puede realizar el salto giratorio y el ataque giratorio supersónico para eliminar enemigos. Señaló la siguiente sección del documento de diseño. En cada zona, hay anillos dispersos por todas partes. Recolectarlos funciona como un escudo. Si recibe daño, Sonic pierde todos sus anillos, pero mientras tenga al menos uno, no morirá. Si recibe un golpe sin anillos, pierde una vida y reinicia desde un punto de control o desde el principio del nivel. Recolectar 100 anillos le otorga una vida extra. La boca de Yugo se curvó en una sonrisa. Así que todo se trata de velocidad, impulso y conservar los rings. Suena divertidísimo. Incluso Yuna, normalmente más reservada, pareció impresionada. El diseño de los personajes es realmente único. La apariencia de Sonic es simple, pero memorable. Zaboru sonrió, complacido con su entusiasmo. El objetivo es que el jugador sienta la emoción de la velocidad. Sonic se basa en plataformas basadas en el impulso, que premian la fluidez y los reflejos rápidos. Cuanto más hábil sea el jugador, más rápido podrá completar una fase. Dominar los saltos y la aceleración de Sonic será esencial. Entonces Yugo, prácticamente rebotando en su asiento, exclamó: Jefe Sama. ¿Dónde estamos poniendo a Zaboman en estos dos juegos? Zaboru rió entre dientes, ya esperando la pregunta. ¿Me conoces bien, Yugo? Pero en cuanto a Zaboman, eso lo decido yo. Revelaré mis planes cuando llegue el momento. Por ahora, centrémonos en terminar estas partidas para el final de la semana. Luego, te contaré mi siguiente movimiento. Yugo dejó escapar un suspiro dramático, pero rápidamente se sumergió en su trabajo, mientras que Yuna esbozó una leve sonrisa y también empezó. Estaba particularmente interesada en la mecánica de Sonic, preguntándose cómo los diferentes entornos podían influir en la jugabilidad. ¿Podrían los niveles de hielo hacer que Sonic se deslizara? ¿Podrían los fuertes vientos afectar sus saltos? Anotó ideas, decidida a experimentar. Zaboru miró a su entusiasmado equipo y asintió para sí mismo. Estos juegos tenían el potencial de ser un gran éxito. Si lograban ejecutarlos correctamente, Zage ofrecería más opciones a los jugadores como parte de la diversidad de juegos. Con esto, el equipo de Zage comenzó el desarrollo completo de sus dos títulos más recientes, The Legend of Akechi y Sonic the Hedgehog. Los fanáticos de CEPS recibirán otros juegos nuevos próximamente. Chapter 90. Chapter 82. Zage Expanded. Martes 7 de octubre de 1991. Con el excepcional rendimiento de la consola CEPS, Zaboru decidió que era hora de expandir su empresa. Empezó a distribuir folletos de empleo y a publicar anuncios en periódicos con la esperanza de reclutar nuevos empleados. Su principal objetivo era contratar personal de finanzas para apoyar a Sayuri, especialistas en marketing para ayudar a Shinsuke y programadores adicionales para ayudarles a él, a Yugo y a Yuna en el desarrollo y la optimización del juego.
En cuanto a asuntos legales, Zaboru había nombrado oficialmente a Kudou abogado de la empresa tras entrevistarlo el día anterior. Ahora, ambos se reunieron para revisar los activos y las protecciones legales de la empresa. Kudou no perdió tiempo en patentar todo lo posible, garantizando así la protección de la propiedad intelectual de Zage. Jefe, ¿por qué no quiere patentar estas mecánicas de juego? Preguntó Kudou, frunciendo el ceño. Si lo hace, su empresa asegurará el futuro del sector de los videojuegos. Nadie podrá copiar sus innovaciones. Zaboru negó con la cabeza con firmeza. Patentar mecánicas de juego puede ser bueno para el éxito a corto plazo, pero a la larga perjudicará a la industria. Los desarrolladores creativos tendrán dificultades para crear buenos juegos debido a restricciones innecesarias. Mi objetivo no es solo ganar dinero, sino impulsar la industria. Quiero que Zage sea el mejor superando a la competencia, no debilitándola con patentes restrictivas. Cuantos más juegos buenos haya, mejor será la industria en su conjunto. Kudou estudió a Zaboru con atención, dándose cuenta de que su jefe no era solo un hombre de negocios, sino un visionario. Era evidente que la misión principal de Zaboru no era la riqueza, sino la revitalización de la industria del juego. Bien, jefe, lo entiendo, dijo Kudou finalmente. Pero en ese caso, me aseguraré de patentar todo lo demás. El diseño de Zeps, sus personajes, todavía hay algunas lagunas en las patentes anteriores que podrían explotarse. Ahora que estoy aquí, me aseguraré de corregirlas. Zaboru asintió con aprobación. De acuerdo, Kudou-san. Avísame si necesitas algo. Con eso, Kudou reunió sus documentos y rápidamente se fue a comenzar el proceso de patente. Zaboru suspiró. Aún necesitaba contratar a una recepcionista, un especialista en recursos humanos y una secretaria para gestionar su agenda. Encontrar una buena secretaria, en particular, parecía un reto. Incluso le había preguntado a su padre, Zanichi, si tenía alguna recomendación, pero no tenía a nadie en mente. Justo cuando reflexionaba sobre este dilema, alguien entró en la oficina de Zage. Como aún no había muchas visitas, Sayuri había asumido temporalmente el papel de recepcionista. Levantó la vista cuando el cliente se acercó a su escritorio. Era Akechi. Disculpe, estoy aquí para reunirme con el dueño de la empresa, Zaboru Renkonan. ¿Está disponible? Sayuri le dedicó una sonrisa educada. ¿Tienes una cita? Akechi negó con la cabeza. No, pero dile que Akechi está aquí. Sayuri parpadeó sorprendida. Así que este era Akechi, el príncipe yakuza que había estado protegiendo la oficina de Zage. También era curioso que Zaboru le hubiera puesto su nombre a uno de sus próximos juegos, La leyenda de Akechi. Sonriendo, asintió. Espere aquí, por favor. Llamaré al jefe. Unos momentos después, Zaboru salió de su oficina para saludar a Akechi. Oh, Akechi-san, ¿cómo estás? Akechi le devolvió la sonrisa. Me va bien. En fin, tengo una propuesta, no para ti, sino para Zage. El interés de Zaboru se despertó. Muy bien, lo discutimos en mi oficina. Una vez dentro, se sentaron uno frente al otro. Akechi echó un vistazo rápido a su alrededor antes de volver a centrarse en Zaboru. Parece que Zage va bien, y agradezco las consolas y los cartuchos que me enviaste. Son una gran adición a mi colección. Zaboru asintió. Como parte del acuerdo, había prometido a Akechi una consola y un cartucho de juego de cada tipo gratis a cambio de la transacción anticipada. De nada, Akechi-san. Ahora, ¿de qué quieres hablar? Akechi se inclinó ligeramente hacia adelante. Zaboru, ¿necesitas una inversión? Zaboru arqueó una ceja. Hasta ahora, no. Pedí un préstamo al banco y es suficiente para cubrir los gastos de la empresa. Akechi asintió. ¿Planea mantener su empresa privada o abrirla a inversores públicos? La respuesta de Zaboru fue inmediata. Lo mantendré en privado, por supuesto. Si alguna vez tengo que salir a bolsa, me aseguraré de conservar la mayoría de las acciones para tener siempre el control. Aunque no tengo pensado hacerlo público, al menos no a largo plazo. Akechi sonrió con sorna. Ya veo. En ese caso, tengo una propuesta. Quiero invertir en Zage. Zaboru se quedó atónito. ¿Eh? ¿Por qué, Akechi-san? ¿De verdad crees que mi empresa será tan grande en el futuro? Akechi asintió con confianza. Sí. Según mis predicciones, tu empresa va a ser enorme. Por eso quiero entrar. Zaboru frunció el ceño ligeramente, pensativo. El problema es que aún no sé cuánto vale mi empresa. Así que, por ahora, tendré que negarme. Akechi rió entre dientes con complicidad. Ya me imaginaba que dirías eso. Pero tenme en cuenta, si alguna vez necesitas capital, estoy listo para invertir. Zaboru sonrió y asintió. Te lo agradezco, Akechi-san. Dicho esto, Akechi cambió de tema. Por cierto, Ayumi me pidió que revisara Karate Bungie. Dijo que el juego está completamente optimizado y listo para su lanzamiento en Zeps. Quiere saber cómo y cuándo planean lanzarlo. Sobre eso, Zeps puede ser su editora, respondió Zaboru.
Las ventas se dividirán, y Zage se quedará con el 40% de los ingresos totales. Sin embargo, Zage cubrirá todos los costos de producción. Avísale a Ayumi, o mejor aún, pídele que me visite para que podamos negociar directamente. Akechi lo consideró un momento. El trato parecía justo, sobre todo porque Ayumi no estaba creando el juego por dinero. Simplemente quería lanzarlo. Se lo haré saber. En fin, Zaboru, espero con ansias tu próximo juego. Zaboru asintió en señal de agradecimiento y, con eso, Akechi se despidió. Chapter 91. Chapter 83. Another 3 Games Release en televisión. Domingo 19 de octubre de 1991. Zage llevaba oficialmente un mes en funcionamiento, y los resultados fueron fenomenales. Gracias a Shinsuke y a su creciente equipo de marketing, Zeps ya estaba disponible en numerosas tiendas de electrónica de Tokio, y los minoristas se abastecían con entusiasmo de la popular consola. La salud financiera de la compañía también había mejorado significativamente. Sayuri, ahora con el apoyo de 3 empleados financieros adicionales, garantizó una gestión financiera fluida, mientras que el equipo de desarrollo de juegos se había ampliado con 4 nuevos programadores que ayudaban a Yugo y Yuna a crear y optimizar la creciente biblioteca de juegos de Zage. También se había incorporado una recepcionista al personal de oficina, lo que permitió un ambiente de trabajo más profesional. A pesar de ser el presidente de la compañía, Zaboru aún se encontraba a cargo de recursos humanos, ya que aún no había encontrado a los candidatos adecuados para gerente de recursos humanos y secretaria. Hoy marcó otro hito importante para Zage, el esperado lanzamiento de 3 nuevos juegos, Final Fight, Andon y Mega Man. Zaboru ya había diseñado carteles promocionales para cada título y se los entregó a Shinsuke, quien se aseguró de que se exhibieran de forma destacada en las tiendas que vendían Zeps. Eran apenas las 8 a.m. en Decapon Electronics, media hora antes de la apertura oficial de la tienda, pero ya se había congregado una multitud afuera, esperando con ansias la apertura de puertas. Entre los clientes estaba Ushio, un padre devoto que le había prometido a su hijo de 5º grado, Usino, una recompensa si se portaba bien. Durante el último mes, Usino se había transformado en el niño perfecto. Mantenía su cama ordenada sin que nadie se lo pidiera, arreglaba sus zapatos con esmero, comía sus verduras e incluso mejoraba sus calificaciones. Ushio no tenía idea de cómo habían mejorado sus calificaciones académicas, considerando que Usino pasaba la mayor parte del tiempo jugando Zeps en lugar de estudiar, pero su esposa estaba encantada con la nueva disciplina de su hijo. Y así, fiel a su palabra, Ushio hizo fila temprano para conseguir los 3 nuevos juegos como recompensa. A las 8:30 en punto, las puertas por fin se abrieron, y un joven universitario que llevaba esperando desde las 5 gritó de inmediato: «3 juegos nuevos, por favor. Mega Man, Andon y Final Fight». Su entusiasmo le valió miradas de fastidio de los demás clientes, incluido Ushio, quien consideró innecesario el arrebato. El estudiante, Sakati, trabajaba a tiempo parcial en Bakugan Arcade y esperaba con impaciencia estos lanzamientos. Tras una breve espera, Ushio por fin consiguió los 3 cartuchos por un total de 21.000 yenes. Corrió a casa, ansioso por sorprender a su hijo. «Oye, hijo. Aquí está lo que te prometí», anunció al cruzar la puerta. Usino, que esperaba con ansias el regreso de su padre, prácticamente dio un salto de emoción. «Gracias, papá», gritó, cogiendo los juegos y corriendo a jugar. La esposa de Ushio observaba la escena con una cálida sonrisa, feliz de ver a su hijo tan encantado. En todo Tokio, se repitieron innumerables momentos similares en hogares con Zeps. Familias y personas estaban entusiasmadas con la primera tanda de juegos adicionales para su querida consola. Mientras tanto, Sakati, el estudiante universitario excesivamente entusiasta, corrió a casa, agarrando con fuerza sus nuevos juegos. «¡Qué ganas de jugarlos!», gritó mientras corría, encarnando a la perfección la emoción que sentían todos los fans de Zeps ese día. De vuelta en la oficina de Zage, Zaboru se sentó frente a Shinsuke y discutió el siguiente gran paso para la empresa. «Jefe, es hora de un anuncio de televisión», declaró Shinsuke con firmeza. «Tenemos el capital para hacerlo realidad, y es esencial si queremos expandirnos más allá de Tokio». Zaboru asintió. «¿Ya te pusiste en contacto con alguna cadena de televisión?» Shinsuke sonrió. «Sí. He contactado con Televisión Tokio. Es un poco caro, pero vale cada céntimo. Televisión Tokio es increíblemente popular, y un anuncio allí atraería a un montón de nuevos clientes». «Bien», dijo Zaboru, sumido en sus pensamientos. «El siguiente paso es decidir qué tipo de anuncio crear para captar la atención de nuevos clientes potenciales». Shinsuke asintió. «Exactamente. Necesitamos algo emocionante, algo que muestre Zeps de una forma que haga que la gente quiera comprarlo inmediatamente». «Pensaré en el concepto del anuncio», dijo Zaboru. «Puedes aportar tus ideas también. Continuaremos esta conversación más tarde». Con eso, Shinsuke dejó la oficina para continuar con su trabajo. Solo en su oficina, Zaboru se recostó en su silla, con la mente llena de ideas.
¿Qué tipo de anuncio convertiría a Zeps en un artículo imprescindible para niños, adolescentes y adultos? Sabía que tenía que crear algo impactante, algo que dejara una huella imborrable en los espectadores. Golpeó sus dedos sobre el escritorio, pensando ideas. ¿Debería optar por un enfoque cinematográfico? ¿Un montaje dinámico de secuencias de juego? ¿Un jingle pegadizo que se quede grabado en la mente? Reflexionó en voz alta. O quizás algo humorístico, como un anuncio de un niño jugando a Zeps tan intensamente que ni siquiera se da cuenta de que su casa se derrumba a su alrededor. Las posibilidades eran infinitas, pero una cosa era segura. Este anuncio de televisión podría definir la imagen pública de Zage y consolidar el estatus de Zeps como una potencia emergente de los videojuegos. Imaginó un anuncio que cautivaría al público y les diría que los videojuegos no han muerto. Mientras seguía pensando ideas, anotó varias. Un anuncio con un famoso. Un anuncio divertido y familiar que mostrara a padres e hijos jugando juntos. O quizás una secuencia dramática y llena de acción que resaltara la emoción de jugar en Zeps. Zaboru sabía que debía tomar una decisión pronto. El anuncio televisivo adecuado podría impulsar a Zeps más allá de Tokio, convirtiéndolo en una sensación nacional y acercando su sueño a la realidad. Chapter 92. Chapter 84. First Ever Television Ad. Cometí un error jajaja, de hecho agregué a Sonic. De todos modos, lo siento, aquí está la versión revisada, solo eliminé a Sonic aquí martes 21 de octubre de 1991 noche. Zaboru acababa de finalizar el primer anuncio de televisión para Zeps. Tras incontables horas de lluvia de ideas, guión y edición, todo estaba finalmente listo. Televisión Tokio había confirmado que el anuncio se emitiría por primera vez mañana a las 19, lo que marcaba un hito importante para Zage. Ahora solo quedaba esperar a ver la reacción del público. Kumoji era un asalariado común y corriente que trabajaba de 8 a 18 todos los días. Al llegar a casa a las 18:35, estaba completamente agotado. Como casi todas las noches, cenó rápido, se duchó y luego se acostó con la televisión encendida. Su breve momento de relax antes de otra jornada laboral repetitiva y agotadora. Recientemente, algunos de sus compañeros de oficina habían estado hablando de una nueva consola de videojuegos llamada Zeps. Estaba ligeramente interesado, pero como adulto trabajador, no se imaginaba tener tiempo para jugar. Los videojuegos eran algo que había dejado atrás en su infancia. Aún así, dejó la televisión encendida de fondo, sin apenas prestar atención, hasta que algo le llamó la atención exactamente a las 19:02. Un fuerte clan metálico resonó en los altavoces, seguido del brillante logo de Zage que destellaba en la pantalla. El dramático inicio captó de inmediato la atención de Kumoji. La pantalla cambió a la voz de un narrador, profunda y segura. Videojuegos domésticos, creíamos que estaban muertos. El mercado se desplomó, inundado de títulos inacabados y sin inspiración. Las salas de juego siguen prosperando, pero seamos sinceros. La mayoría de los adultos estamos demasiado ocupados o cansados para ir. Pero ¿y si pudiéramos llevar la experiencia de las salas de juego a casa? Una melodía pegadiza y alegre sonó al tiempo que la cámara enfocaba al narrador. Sin embargo, en lugar de una persona normal, el narrador era una figura misteriosa que llevaba un elegante casco gris con una gran Z en la frente. Sus ojos estaban ocultos tras una visera, lo que le daba una presencia enigmática. Hola. Me llamo Zaboru. Y estoy aquí para mostrarles lo increíble que es el Zeps. Mientras hablaba, lo rodeaban coloridos personajes de videojuegos, figuras llamativas que captaban la atención del espectador al instante. Un fontanero alegre con sombrero rojo y bigote, una criatura amarilla brillante con una sonrisa contagiosa y un niño robótico azul con un blaster. La pantalla alternaba fluidamente entre imágenes del juego e interacciones animadas con estos personajes, dándole una sensación dinámica y viva. Zeps te trae el arcade a casa. Juega a emocionantes juegos de alta calidad creados por Zage y diviértete como nunca antes. Juega como Mario. En la pantalla, Mario saludó con entusiasmo mientras imágenes de juego de Super Mario Bros. Se reproducían detrás de él, mostrándolo saltando obstáculos. O puedes jugar a Pac-Man. De repente, Pac-Man apareció flotando en la pantalla, con la boca abriéndose y cerrándose en su característico movimiento de masticar mientras el juego clásico de Pac-Man se ejecutaba de fondo. O puedes ser Mega Man. Mega Man sonrió con confianza antes de cargar su blaster y disparar un potente disparo. La jugabilidad que mostraba sus intensas batallas llenas de acción. Y eso no es todo. Hay muchos más juegos esperándote. Un montaje de títulos de Zeps apareció en la pantalla, mostrando clips trepidantes de Donkey Kong, Mario Bros. Punch-Out! X-Tite y Alon. La gran variedad de estilos y géneros de juego era cautivadora. El narrador reapareció, señalando directamente al espectador. Únete a nosotros y haz realidad tus sueños de juego. Dicho esto, saltó dramáticamente a una de las pantallas del juego, desapareciendo en el mundo de Zeps.
La pantalla cambió a una imagen pulida de la consola CEPS junto a una lista de cartuchos de juego disponibles, con un texto que mostraba claramente el precio y un eslogan. CEPS, la computadora familiar. Ya disponible en tu tienda de electrónica más cercana en Tokio. Ahora juega con potencia. Kumoji miraba la pantalla con la boca abierta. Antes solo había prestado atención a medias al televisor, pero este anuncio lo había enganchado por completo. Era vibrante, emocionante y, lo más importante, le dieron ganas de un CEPS. Maldición, murmuró, sin dejar de mirar el anuncio ya terminado. Quizás sí necesite uno. La emoción del anuncio persistía en su mente. Hacía años que no pensaba en videojuegos, pero esto parecía realmente divertido. ¿Y si de verdad podía replicar la experiencia de las recreativas en casa? Quizás valiera la pena echarle un vistazo. Kumoji no fue el único en reaccionar. En todo Tokio, innumerables espectadores compartieron la misma reacción. Ya fueran niños, adolescentes o adultos, el anuncio de CEPS conmovió profundamente, despertando la curiosidad y el deseo como ningún otro anuncio de videojuegos lo había hecho antes. Mientras tanto, en la sede de Zage, todos los empleados se habían reunido para ver la emisión de su primer anuncio oficial de televisión. Al terminar, la sala estalló en vítores y charlas animadas. Fue increíble. Gritó Yugo, aún con la adrenalina a flor de piel. ¿Viste lo genial que se veía? Yuna asintió con los ojos brillantes. Se sintió profesional. Y mucho mejor que los anuncios habituales. Sayuri, normalmente serena, incluso aplaudió. Esto sin duda impulsará nuestras ventas. Zaboru simplemente sonrió, satisfecho. Había decidido no revelar su verdadero rostro al público, optando en cambio por la imagen con casco, similar a la que Yoko Taro había usado en su vida anterior. Esto le daba un aire de misterio a la marca y centraba la atención en CEPS en lugar de en él personalmente. Esto fue solo el comienzo. Con el primer anuncio de CEPS emitido en Televisión Tokio, Zage ha dado oficialmente su siguiente gran paso hacia dominar y revivir la industria del juego. Chapter 93. Chapter 85. Negotiation with Toei. Miércoles 23 de octubre. Mañana tras el estreno oficial de CEPS, las ventas se dispararon drásticamente. Shinsuke, ahora más ocupado que nunca, negociaba la adquisición de una distribuidora con dificultades y convertirla en distribuidora oficial de Zage. Esta operación garantizaría que CEPS y sus cartuchos llegaran a todo Japón. Afortunadamente, la dedicación exclusiva de Saiko Machine a los pedidos de Zage multiplicó considerablemente la producción, asegurando un suministro constante. Mientras tanto, Zaboru tenía una cita importante con Toei, el titular de la propiedad intelectual de Kamen Rider, Ultraman y Super Sentai. Su objetivo era negociar los derechos de uso del formato Super Sentai para que Zage pudiera crear su propia franquicia Sentai. Más que nada, Zaboru estaba decidido a hacer un juego de Choujin Sentai Hetman, el proyecto de sus sueños. Aunque no era el primer juego que había jugado, ocupaba un lugar especial en su corazón. En su vida anterior, fue el primer juego que había comprado con su propio dinero después de trabajar a tiempo parcial solo para poder permitírselo. Le había encantado la serie de televisión Hetman y pasó incontables horas jugándolo. Ahora, tenía la oportunidad no solo de recrearlo, sino de mejorarlo. Con eso en mente, Zaboru se dirigió a la oficina de Toei para reunirse con su representante. Reunión con el representante de Toei. Zaboru entró en la sala de reuniones, donde un hombre de mediana edad ya estaba sentado frente a él. Por favor, tome asiento, indicó el hombre. Zaboru tomó asiento y el hombre le extendió la mano. Me llamo Kubosawa Onigai. Soy el abogado de propiedad intelectual de Toei. Zaboru le estrechó la mano con una sonrisa educada. Hola, Onigai-san. Soy Zaboru Renkonan, dueño de Zage Video Game Company. Kubosawa sonrió levemente, con un dejo de condescendencia en su expresión. Era evidente que no se tomaba en serio a Zaboru. Quizá desconocía el rápido éxito de Zage o despreciaba la industria de los videojuegos. Pero Zaboru estaba acostumbrado a ese escepticismo. Había aprendido tácticas de negociación tanto de Shinsuke como de su padre, así que mantuvo la calma. Kubosawa se recostó en su silla. Entonces, Renkonan-san, tengo entendido que quiere usar nuestros derechos de Super Sentai para desarrollar un videojuego. Zaboru asintió. Sí. Sin embargo, para aclarar, no quiero usar los equipos Sentai existentes. Quiero los derechos para usar las marcas registradas de Super Sentai, las secuencias de transformación, el colorido formato de equipo, el combate basado en el trabajo en equipo y el uso de robots gigantes, pero quiero crear mi propia franquicia Sentai original bajo el nombre de Zage. Kubosawa arqueó una ceja. ¿Por qué crear tu propio Sentai? ¿No te atraen nuestros equipos Sentai actuales? Nuestra serie actual, Sun Vulcan, tiene buenos índices de audiencia. ¿No sería más rentable usar una marca consolidada? ¿Y por qué solo te interesa Super Sentai? ¿Por qué no Ultraman o Kamen Rider también? Zaboru sonrió. Las series Sentai de Toei son increíbles, pero tengo mi propia visión creativa de cómo debería ser un juego de Sentai.
No es que crea que las franquicias de Toei sean deficientes, ni mucho menos, es simplemente una cuestión de dirección artística. En cuanto a Ultraman y Kamen Rider, también me encantan, pero no tengo planes inmediatos de desarrollar juegos para esas franquicias. Al menos, todavía no. Kubosawa se recostó, reflexionando sobre sus palabras. Entonces solo quieres el derecho a crear tu propio juego de Sentai incorporando las marcas registradas de Super Sentai. ¿Es solo para videojuegos o planeas expandirlo también a una serie de televisión? Por ahora, solo me interesa crear videojuegos y posiblemente algunas animaciones cortas con fines promocionales, explicó Zabor. Si algún día decido producir una serie de televisión completa, contactaré con Toei para colaborar. Kubosawa asintió antes de explicar las condiciones de Toei. Muy bien. A cambio de licenciar estos elementos, Toei recibirá una regalía del 10% de cada venta de su juego Sentai. Además, todo el material promocional debe indicar claramente que Zage colabora con Toei. Zaboru reconoció el valor de la segunda condición. Estar afiliado oficialmente a Toei aumentaría la credibilidad y mejoraría las ventas. Sin embargo, la regalía del 10% era excesiva. El 10% es demasiado, Onigai-san replicó Zaboru. Propongo un 4% en su lugar. Kubosawa sonrió con sorna. ¿4%? Eso es prácticamente nada. ¿De verdad crees que tu juego valdrá tan poco? Zaboru frunció el ceño levemente, pero mantuvo la compostura. Al contrario, Onigai-san, el 4% de las ventas de mi juego será una cantidad considerable. Deberías saber lo bien que funcionan mis juegos. Kubosawa rió entre dientes. Confiado, ¿verdad? Bien. Arreglemos esto. Un 6% con una cláusula adicional. Si tu juego no vende 200.000 copias en un año, la tasa aumentará al 15%. Zaboru sonrió. Un 5% y trato hecho. Kubosawa suspiró. De acuerdo. Pero si fallas, la tasa aumenta al 20%. Zaboru sonrió. Trato hecho. Kubosawa quedó desconcertado por la confianza de Zaboru. ¿Cómo era posible que un simple videojuego vendiera 200.000 copias en un año? La mayoría de los juegos que conocía apenas alcanzaban la mitad de esa cantidad. Después de eso, Kubosawa salió de la sala para redactar el contrato oficial. Mientras esperaba, Zaboru usó el teléfono de Toei para llamar a Kudou, el abogado oficial de Zage, y le pidió que fuera a la oficina. A la llegada de Kudou, se presentó el contrato finalizado. Kudou lo revisó cuidadosamente y le explicó los detalles a Zaboru. Tras una pequeña revisión, Kudou dio su aprobación. Con esto, Zaboru firmó el contrato y estrechó la mano de Kubosawa. Gracias, Onigai-san, dijo Zaboru. Tú también, Renkonan-san, respondió Kubosawa. Al salir Zaboru y Kudou de la sede de Toei, Zaboru no pudo ocultar una sonrisa. Por fin había conseguido los derechos para crear el juego de Sentai con el que siempre había soñado. De regreso, Kudou lo miró. Jefe, ¿era necesario todo este lío? Podrías haber creado un juego tipo Sentai con algunos ajustes y evitarte los problemas legales. Zaboru rió entre dientes. No hay necesidad de tomar atajos. Si lo hiciéramos, nos estaríamos enemistando con Toei, y esa no es una pelea que queramos en el futuro. Es mejor establecer buenas relaciones con otras empresas. Eso aumenta nuestra credibilidad y nos abre más oportunidades. Kudou sonrió. Me parece justo. Con eso, su automóvil se dirigió hacia la oficina de Zage, llevando los sueños de Zaboru un paso más cerca de la realidad. Chapter 94. Chapter 86. Distribution Company. Tras regresar del acuerdo con Toei, Zaboru regresó a su oficina y descubrió que Shinsuke lo buscaba para hablar de la distribuidora. Zaboru asintió y se reunió con Shinsuke en su oficina. Ahora, sentados uno frente al otro, Shinsuke sonrió. Entonces, jefe, ¿cómo fue el trato con Toei? Zaboru sonrió. Bueno, la verdad es que salió bien. Kudou está preparando la documentación oficial y luego se lo informaré a Sayuri-san. Shinsuke sonrió. ¿Necesitas contratar una secretaria, jefe, para que ellos se encarguen de este tipo de cosas? Zaboru suspiró. Lo tenía planeado, Shin-san, pero aún no he encontrado a la persona adecuada para el puesto. Shinsuke soltó una risa seca antes de cambiar de tema. En fin, vine a verte porque tengo una actualización sobre la empresa de distribución. Distribuía productos electrónicos antes de que un accidente casi los llevara a la ruina. Zaboru se recostó en su silla. ¿Cómo se llama la empresa y qué les pasó exactamente, Shin-san? Shinsuke asintió y explicó. La empresa se llama Sora Distribution. Se especializaba en la distribución de productos electrónicos por todo Japón. Tenía una sólida reputación y trabajaba con muchos clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes marcas como Panasonic y Toshiba. La mayoría de sus clientes eran empresas de electrónica de nivel medio y bajo, pero eran muy confiables. Entonces, un incidente lo cambió todo. Según tengo entendido, Sora Distribution gestionaba 3 clientes importantes en aquel momento, que entregaban sus productos por todo Japón, concretamente a Kobe, Hiroshima y Fukuoka.
Usaban camiones y barcos para el transporte, pero en algún momento del trayecto, todos los envíos desaparecieron. Los camiones y barcos llegaron a sus destinos, pero faltaban las mercancías. Corrieron rumores de que el propietario había malversado los productos electrónicos e intentó reclamar el seguro, pero su reclamación fue rechazada. Después de eso, su reputación se desplomó. Nadie quería seguir utilizando sus servicios. Llevan 3 meses sin pedidos, han despedido a una parte importante de sus empleados, y aún así, el propietario sigue negándose a cerrar la empresa. Intrigado, Zaboru escuchó atentamente. Me pregunto qué pasó realmente con esos cargamentos desaparecidos. Shinsuke sonrió. Yo también, jefe. Pero mi verdadera pregunta es, ¿confías lo suficiente en ellos como para negociar? Probablemente estarían más que dispuestos a convertirse en nuestra distribuidora oficial, pero ¿vale la pena el riesgo? Zaboru se inclinó hacia adelante. No podemos tomar esto a la ligera. Reunámonos con el dueño de Sora Distribution y juzguemos por nosotros mismos. Shinsuke asintió. Eso mismo pensé. Ya he programado una reunión con él para mañana. Te acompañaré. Zaboru asintió en señal de acuerdo y continuó trabajando, esperando la reunión del día siguiente. Jueves 24 de octubre, mañana Zaboru y Shinsuke se dirigieron a Distribución Sora en el coche de Shinsuke. A su llegada, el dueño de la empresa, Tatsuya Fudou, ya los estaba esperando. Los recibió con una cálida sonrisa. Bienvenido. Yamaguchi-san. Y tú debes ser Renkonan-san. Eres tan joven. Me llamo Tatsuya Fudou, pero puedes llamarme Tatsu. Shinsuke sonrió. Tatsu-san. Zaboru también sonrió. Hola, Tatsu-san. Encantado de conocerte. Dicho esto, los tres se dirigieron a la sala de reuniones. Una vez sentados, Zaboru fue directo al grano. Tatsu-san, ¿quieres que Sora Distribution se convierta en la distribuidora oficial de Zage? Y si es así, ¿por qué? Tatsuya sonrió. A mi hijo le encanta jugar a Zeps, Renkonan-san. Tengo el presentimiento de que Zage se convertirá en algo enorme. Sinceramente, espero que Sora Distribution pueda resurgir trabajando contigo. Zaboru se recostó en su silla. Conozco sus circunstancias. ¿Puedo pedirle más detalles sobre el accidente que provocó la quiebra de su empresa? Tatsuya dudó, con una gota de sudor formándose en su frente. Yo, seré sincero con ustedes dos, Yamaguchi-san, Renkonan-san. Investigué a fondo el accidente y sé quién estuvo detrás. Zaboru y Shinsuke levantaron las cejas y esperaron a que continuara. Fue obra de un grupo yakuza llamado Maken Alliance, Rengo. Se trata de un conjunto de organizaciones yakuzas de Osaka y Fukuoka. Mantienen una larga disputa con la familia Amazou, que controla una parte importante del submundo criminal de Japón. Resulta que uno de mis clientes en aquel entonces estaba afiliado a la familia Amazou. Maken Rengo tenía en la mira mis envíos, pero no sabían qué entrega contenía productos afiliados a Amazou, así que lo sabotearon todo. El cliente en cuestión era TPI Radio, una empresa distribuidora de radios. Sin embargo, el accionista mayoritario de TPI Radio no era otro que Amazou Rasomon Akechi, el príncipe de la familia Amazou. Zaboru se sorprendió. ¿Se trata de Akechi-san? Tatsuya continuó. Por lo que entendí, tras el incidente, la familia Amazou reconoció de inmediato la provocación de Maken Rengo. Este no fue el único caso. Maken llevaba un tiempo instigando conflictos y saboteando las operaciones de Amazou. Escuché que, en respuesta, la familia Amazou asaltó el cuartel general de Maken Rengo, lo que desató una guerra territorial a gran escala en Osaka. Maken Rengo subestimó gravemente la fuerza de Amazou y acabó sufriendo pérdidas masivas. Ahora, se han ocultado, y Amazou se ha apoderado de gran parte del territorio de Maken Rengo en Osaka, Kobe e Hiroshima. A Tatsuya se le llenaron los ojos de lágrimas. Fui a la policía. Intenté limpiar el nombre de mi empresa y demostrar que no teníamos la culpa, pero me ignoraron. No querían que las cosas se agravaran. Zaboru y Shinsuke intercambiaron miradas. Ya veo, dijo Zaboru, pensativo. Así que tu empresa se vio envuelta en una disputa yakuza. Tras una breve pausa, continuó. La verdad es que lo dejamos aquí por ahora. Nos pondremos en contacto contigo más tarde. Pero no te desanimes. Necesito hablarlo con un experto antes de tomar una decisión. Te responderé a través de Shinsuke en una semana como máximo. Tatsuya suspiró pero asintió en señal de comprensión. Al salir de Distribución Sora, Shinsuke se volvió hacia Zaboru. Entonces, ¿vas a preguntarle directamente al príncipe de Amazou? Zaboru asintió. Esto es importante, Shin-san. Incluso si no elegimos a Sora Distribution, el hecho de que la yakuza esté involucrada en la distribución en todo Japón podría ser un problema. Necesito preguntarle a Akechi-san si puede extender su protección a nuestros futuros socios de distribución. Con eso, regresaron a la oficina de Zage, y Zaboru usó el teléfono de la oficina para llamar a Akechi. Chapter 95. Chapter 87. Askin Akechi. Tras llegar a su oficina, Zaboru no perdió tiempo y de inmediato cogió el teléfono para llamar a Akechi.
El teléfono sonó varias veces antes de que pudiera oír la voz tranquila y serena de Akechi. Hola, soy Akechi Amazou. Buenas tardes, Akechi-san. Soy Zaboru, respondió. Ah, Zaboru. ¿Qué ocurre? Preguntó Akechi, con un tono ligeramente cambiante, percibiendo la urgencia. No es algo que pueda hablar por teléfono. ¿Podemos vernos en persona? Hay algo que necesito preguntarte directamente. Hubo un breve silencio antes de que Akechi respondiera. Bien. Hoy estoy libre. Iré a tu oficina ahora. Estaré esperando, Akechi-san. Poco después, Akechi llegó a la oficina de Zaboru. Se saludaron y se dispusieron a conversar. Entonces, Zaboru, ¿qué quieres preguntar? Preguntó Akechi, yendo directo al grano. Zaboru se inclinó hacia adelante. Se trata de distribución Sora. ¿Sabes algo de ellos? La expresión de Akechi se ensombreció un poco. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Conocí a su dueño, Tatsuya Fudou. Quiere que Sora Distribution se convierta en distribuidor oficial de Zage. También me contó su situación. Akechi suspiró y se recostó. Ya veo. Así que ya sabes lo que pasó. ¿Qué quieres saber exactamente? Zaboru se puso serio. Akechi-san, no preguntaré por el pasado ni por ese incidente. Lo hecho está. Lo que necesito saber es esto. ¿Puedes proteger a mi empresa de distribución en el futuro? Una red de distribución fiable es crucial para enviar mis productos por todo Japón. No puedo permitirme un sabotaje, sobre todo si eso significa verme envuelto en una disputa entre la Yakuza. Akechi soltó una risita. Ah, ¿con qué de eso se trata? Es una petición importante, Zaboru. No puedo tomarla tan a la ligera como nuestros tratos anteriores. Antes, nuestros clientes, incluso con una ligera afiliación a Amazon, corrían peligro al salir de nuestro territorio. Eso aún podría ocurrir, pero la familia Amazon ha tomado medidas para evitar que estos incidentes se repitan con tanta frecuencia. Incluso extendemos protección a quienes no están afiliados a nosotros para evitar que la intromisión de la Yakuza estanque la economía del país. Si desea una garantía de seguridad, podemos emitir un sello de protección de la familia Amazon. Con eso, el riesgo de sabotaje disminuirá significativamente. Naturalmente, también protegeremos activamente su red de distribución. Zaboru asintió. Eso suena tranquilizador. Ahora bien, ¿cuánto costará? Akechi lo pensó un momento. Sabes, si fuera cualquier otra persona, le cobraría una cantidad considerable. Pero se trata de ti y tu empresa. Ya tienes un acuerdo conmigo para la protección de tu oficina. Digamos, 10 millones de yenes al año. Zaboru abrió un poco los ojos y pensó, ¿10 millones al año? ¿Solo para protección? Es carísimo. Akechi notó su reacción y sonrió con sorna. Sé que parece injusto, pero así funciona el mundo, Zaboru. La gente haría lo que fuera por riqueza y poder, y en este negocio, la seguridad no es barata. Zaboru suspiró, sabiendo que Akechi tenía razón. Tienes razón, Akechi-san. Pero déjame hablarlo con mi equipo antes de darte mi respuesta final. Akechi asintió. Es justo. Llámame en cuanto hayas tomado tu decisión. Zaboru también se puso de pie y estrechó la mano de Akechi. Lo haré. Gracias por su tiempo, Akechi-san. Akechi se despidió y abandonó la oficina. Una vez que Akechi se fue, Zaboru no perdió tiempo en reunir a los altos mandos de su compañía para una reunión urgente. Yugo, Yuna, Sayuri, Shinsuke y Kudou se reunieron en la sala de conferencias, percibiendo la gravedad de la situación. Zaboru se sentó a la cabecera de la mesa con expresión seria. Hola a todos, necesito sus opiniones sobre algo importante. Tenemos la oportunidad de obtener protección oficial de la familia Amazon para nuestra empresa de distribución, pero el costo es elevado. 10 millones de yenes al año. Necesito saber si estamos dispuestos a pagar ese precio. La sala quedó en silencio mientras su equipo intercambiaba miradas, sopesando los riesgos y los beneficios. Una vez que Akechi se fue, Zaboru no perdió tiempo en reunir a los altos mandos de su compañía para una reunión urgente. Yugo, Yuna, Sayuri, Shinsuke y Kudou se reunieron en la sala de conferencias, percibiendo la gravedad de la situación. Zaboru se sentó a la cabecera de la mesa con expresión seria. Hola a todos, necesito sus opiniones sobre algo importante. Tenemos la oportunidad de obtener protección oficial de la familia Amazon para nuestra empresa de distribución, pero el costo es elevado. 10 millones de yenes al año. Necesito saber si estamos dispuestos a pagar ese precio. Shinsuke intervino primero. 10 millones al año, ¿eh? La verdad es que no es mucho para nuestra empresa, pero aún así es mucho dinero. Sayuri, como directora financiera, asintió. Sí, 10 millones al año no afectarán las finanzas de la empresa, siempre y cuando sigamos operando con solidez todos los meses. Yuna miró a Yugo y se encogió de hombros. Yugo y yo no sabemos mucho de este tipo de cosas, pero si Sayuri-san dice que no perjudicará los intereses de la compañía, ¿por qué no? O sea, una protección extra siempre viene bien, ¿no? Yugo asintió, y Kudou añadió. Desde mi punto de vista, es un trato sólido.
La familia Amazou tiene fama de cumplir siempre su palabra. De hecho, asegurar su protección es una gran ventaja. Zaboru escuchó sus respuestas y asintió. Entonces, está decidido. Pensé lo mismo. Esperemos que esta protección valga la pena. Suspiró, sabiendo que no podía permitirse el lujo de correr ningún riesgo cuando se trataba de un posible sabotaje. Chapter 96. Chapter 88. Akirin Sora Distribution. Viernes 25 de octubre. Mañana Zaboru cogió el teléfono de su oficina y marcó el número de Akechi. La llamada se conectó rápidamente. Hola, les habla Akechi Amazou, se escuchó la voz tranquila de Akechi. Akechi-san, soy Zaboru. Hemos discutido la oferta internamente y hemos decidido aceptar sus términos. Procederemos con el acuerdo de protección, afirmó Zaboru con firmeza. Akechi rió entre dientes. Buena decisión. Supongo que necesitarás algo de tiempo para ponerlo todo en orden, ¿no? Sí. Haremos el primer pago en 2 meses, confirmó Zaboru. Está bien, respondió Akechi. Confío en que cumplirás tu palabra. En cuanto estés listo, enviaré a mis subordinados a marcar oficialmente Distribución Sora con la insignia Amazou. Así, todos sabrán que están bajo nuestra protección. Zaboru asintió, a pesar de estar al teléfono. Entendido. Hoy me encargaré de las negociaciones finales con Sora Distribution y lo cerraré todo. Bien. Manténme informado, dijo Akechi antes de terminar la llamada. Con el acuerdo de protección asegurado, Zaboru recurrió de inmediato a Kudou, el asesor legal de su empresa. Kudou, necesito que redactes un contrato que convierta a Sora Distribution en nuestro socio de distribución oficial. Incluye todas las cláusulas necesarias para proteger nuestros intereses y garantizar su estabilidad. Kudou asintió con seguridad. Lo tendré listo en 1 hora. Mientras Kudou trabajaba, Zaboru contactó a Shinsuke, quien ya había contactado a Tatsuya Fudou, dueño de Sora Distribution, y concertó una reunión. Para cuando Kudou terminó de redactar el contrato, todo estaba listo. Reunión en Sora Distribution. En la modesta oficina de Sora Distribution, Tatsuya Fudou se quedó atónito al recibir una llamada de Shinsuke Yamaguchi. El rápido avance de Zage lo tomó por sorpresa, pero estaba ansioso por reunirse y hablar del acuerdo. Poco después, un elegante coche negro se detuvo frente a su oficina, y tanto Zaboru como Kudou se bajaron. Entraron al edificio, donde Tatsuya los recibió con cariño. ¿Dónde está Yamaguchi-san? Preguntó Tatsuya al notar la ausencia de Shinsuke. Zaboru sonrió. Tenía otra cita. Pero este es el representante legal oficial de mi empresa, Kudou Marui. Kudou extendió la mano. Kudou Marui. Puedes llamarme Kudou. Tatsuya le estrechó la mano con firmeza, forzando una sonrisa nerviosa. Tatsuya Fudou. Mucho gusto. Zaboru fue directo al grano. Tatsu-san, creo que Sora Distribution tiene el potencial de convertirse en la distribuidora oficial de Zage. Eso si sigues interesado. Los ojos de Tatsuya se abrieron de par en par, incrédulo. Su corazón latía con fuerza de emoción. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Pero antes de que pudiera procesarlo del todo, Zaboru continuó. Hay algo que debes saber, dijo Zaboru con tono tranquilo pero firme. Ya negocié con la familia Amazou para obtener protección y les pagué una suma considerable para garantizar que tu empresa esté a salvo de amenazas externas. Tatsuya sintió que se le cortaba la respiración. ¿Zaboru tenía conexiones con la familia Amazou? Eso lo cambiaba todo. La idea de que el nombre Amazou respaldara su empresa le produjo un gran alivio. Con su protección, la seguridad de la compañía se multiplicaría por 100. Ninguna banda yakuza se atrevería a interferir ahora. Kudou entonces deslizó un documento grueso sobre la mesa. Este contrato describe los detalles de nuestra colaboración. Siéntete libre de revisarlo detenidamente. Tatsuya respiró hondo, intentando calmar sus manos temblorosas mientras hojeaba el contrato. Examinó cuidadosamente cada página, buscando alguna laguna, pero no encontró nada sospechoso. El contrato era justo, estructurado e incluso beneficioso para su empresa. Los puntos clave fueron los siguientes. Sora Distribution se convertiría oficialmente en la principal empresa de distribución de Zage. Zage proporcionaría capital inicial para ayudar a Sora Distribution a estabilizar sus operaciones. La seguridad de Sora Distribution sería ahora una prioridad bajo el paraguas corporativo de Zage. El acuerdo duraría hasta el 25 de octubre de 2001, con una opción de renovación. Tatsuya soltó una risita nerviosa. Apenas podía creerlo. No tengo objeciones, Renkonan-san y Kudou-san. Sin dudarlo, tomó un bolígrafo y firmó el contrato. Luego, se levantó y estrechó firmemente la mano de Zaboru, sonriendo de oreja a oreja. Gracias por esta oportunidad, jefe. No lo defraudaré. Zaboru sonrió con suficiencia. Bienvenido a Zage, Tatsu-san. Tenemos mucho trabajo por delante. Pronto enviaré a alguien para entregar el capital que prometimos. Mientras tanto, prepara a tu equipo para el primer lote de pedidos. Tatsuya asintió vigorosamente. Entendido.
Estaremos listos. Al salir de Sora Distribution, Zaboru se sintió satisfecho con el resultado. Todo marchaba a la perfección. En cuanto regresó a su oficina, llamó a Sayuri. Sayuri-san, transfiere el capital acordado a Sora Distribution. Asegúrate de que sea al menos mañana. Sayuri, siempre eficiente, puso en marcha rápidamente la transacción. Me encargaré de inmediato, jefe. Con esto, Zage adquirió oficialmente una red de distribución dedicada, lo que marca un hito crucial en su expansión en todo Japón. Nota del autor. Siente el poder. Piedra. También les cuento que siempre escucho sugerencias, pero eso no significa que las incluya todas. Siéntanse libres de criticar este fic. La verdad es que disfruto mucho leyendo las sugerencias y críticas de mis lectores. Gracias. No se preocupen, pronto volveremos a las reacciones y a Zaboman Chapter 97. Chapter 89. Future Competitor. Viernes 25 de octubre dentro de la sede de Sonaya Corporation, Hikaru Kurata, el actual director ejecutivo y mayor accionista, se sentaba en su espaciosa oficina, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre el escritorio de madera pulida. La tensión en la sala era sofocante. Su director de tecnología, Aoyama Kagesu, y su ingeniero jefe, Makoto Matsuga, permanecían rígidos ante él, con la frente cubierta de sudor. Una elegante consola de videojuegos, CES, reposaba sobre la mesa entre ellos como un invitado inesperado. Sonaya había estado bajo el control de la familia Kurata durante generaciones, desde que el bisabuelo de Hikaru, Hijimura Kurata, fundó la empresa hace 70 años. Era un legado de innovación y dominio en el sector tecnológico. Y ahora, ese mismo legado se veía desafiado por un adolescente. Hikaru respiró hondo, con voz fría y calculadora. Entonces, ¿sabes qué es esto? Aoyama tragó saliva con dificultad. ¿Qué es una consola de juegos doméstica CEPS, Hikaru-san? La expresión de Hikaru se ensombreció al instante. ¿No te dije hace años que deberíamos entrar en el mercado de las consolas de videojuegos? Aoyama dudó antes de asentir. Ese sí, Hikaru-san. ¿Fue idea tuya? ¿Y qué dijiste entonces? Su voz era peligrosamente baja, como una espada desenvainada. Makoto, con la garganta seca, tartamudeó. Pensamos que hacer una consola doméstica exitosa era imposible. El golpe del puño de Hikaru contra el escritorio hizo que ambos hombres se sobresaltaran. El impacto hizo que una taza de café cayera al suelo, derramando su contenido como sangre acumulada tras una herida mortal. Imposible. Los ojos de Hikaru ardían de furia. Y sin embargo, aquí está. Este CEPS existe. Un estudiante de preparatoria logró crear algo que ustedes dos consideraban imposible. Dime, ¿es mi empresa la corporación tecnológica más grande de Japón, una empresa que compite a escala global tan incompetente que un adolescente ha superado a mi director de tecnología y a mi ingeniero jefe? Aoyama y Makoto comenzaron a sudar frío. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? La voz de Hikaru se convirtió en un gruñido bajo. Mientras esperaba a que mis supuestos expertos me dijeran cuándo estaba listo el mercado de los videojuegos, un mocoso de instituto ya estaba transformando la industria. Aoyama se atrevió a hablar. También hemos estado investigando eso, Hikaru-san. De hecho, el fundador de Zage, la empresa detrás de CEPS, es hijo de uno de nuestros empleados, Zanichi Renkonan, el director de nuestra división de PC. Hikaru frunció el ceño. ¿De verdad? Se recostó, exhalando bruscamente antes de que su mirada se volviera aguda. Me importa un bledo de quién sea hijo. Eso no cambia el hecho de que ustedes dos me han fallado por completo. Aoyama y Makoto se estremecieron al ver a Hikaru continuar. Les pago millones cada mes, y ni siquiera se les ocurre hacer esto. Peor aún, siempre creí que las consolas domésticas podrían resurgir, pero ustedes dos me cegaron con su incompetencia. Makoto, desesperado por salvar la situación, habló apresuradamente. Podemos desarrollar nuestra propia versión, Hikaru-san. Ajustaremos el diseño y el software para evitar problemas de derechos de autor, podemos lograrlo. La mirada penetrante de Hikaru lo clavó. Entonces hazlo. Se volvió hacia Aoyama. Transfiere a Zanichi Renkonan a la división de videojuegos como director jefe. Quiero que se ponga a trabajar en esto de inmediato. Luego, señaló a Makoto. Tú, desarrolla la consola y los juegos. Averigua qué hace que CEPS funcione, aplica ingeniería inversa y crea algo aún mejor. Finalmente, le lanzó a Aoyama una mirada gélida. Tu trabajo es asegurarte de que nuestra consola no solo sea funcional, sino que domine el mercado y supere a CEPS. ¿Entiendes? Ambos hombres asintieron vigorosamente. Ese sí, Hikaru-san. Hikaru exhaló bruscamente, con la furia apenas contenida. Analiza su hardware. Estudia el diseño y la mecánica de su juego. Si es posible, soborna a Zanichi para que filtre los secretos de su hijo, pero no lo obligues. No juego sucio con rehenes. Luego sonrió con sorna. Y si puedes, empieza a contratar programadores de Zage. No me importa cuánto tengas que pagarles, simplemente hazlo. Su tono se tornó mortalmente serio. Tienes 5 meses para traerme un prototipo funcional. El presupuesto no es un problema.
Simplemente no me vuelvas a fallar. Y ahora, lárgate. Aoyama y Makoto hicieron una profunda reverencia. Sí, Hikaru-san. Crearemos una nueva división de consolas domésticas de inmediato. Dicho esto, salieron a toda prisa de la oficina, ansiosos por evitar más ira. Al cerrarse la puerta de golpe, Hikaru suspiró y se recostó en su silla, con la mirada fija en la consola CEPS. Lentamente, tomó el mando y empezó a jugar, deslizando los dedos por los botones mientras se sumergía en Super Mario. Esto es brillante, pensó. La tecnología en sí ni siquiera es tan innovadora, pero el diseño, la visión, la ejecución y eso es lo que la convierte en una obra maestra. Una sonrisa se formó en sus labios. Zaboru Renkonan, ¿eh? Sería genial si trabajara bajo mi mando, entonces, un pensamiento más ambicioso cruzó por su mente. O quizás, ¿debería comprar Zage? Riéndose para sí mismo, Hikaru continuó jugando, imaginando ya un futuro en el que controlaría el mercado de las consolas de juegos domésticos. Continuará y Piedras de Poder, ¿y te diste cuenta de que logro cargar muchos capítulos todos los días? Eso es porque mi trabajo aquí está en un periodo estancado, jajaja. Bueno, básicamente, algún tipo jode nuestras bases de datos, y mi equipo técnico intenta arreglarlo, jajaja. Yo como ingeniero de control de calidad realmente me he vuelto un poco inactivo y no tengo mucho trabajo como de costumbre, jajaja. Chapter 98. Chapter 90. New Games Progress. Sábado 26 de octubre, mañana como de costumbre, Zaboru llegó a su oficina el fin de semana para seguir trabajando en su segunda tanda de próximos juegos. Planeaba lanzarlos en diciembre, tras el lanzamiento de Metal Gear, Sonic y Legend of Akechi en noviembre. Metal Gear ya estaba completo al 100%, a la espera de los preparativos finales antes del lanzamiento. Sonic estaba terminado al 70%, mientras que Legend of Akechi había alcanzado el 50%. Su objetivo era lanzarlos para el 23 de noviembre, confiando a su equipo la mayor parte del desarrollo restante, mientras que ocasionalmente revisaba y perfeccionaba algunos detalles. Ahora era hora de pensar en el futuro. ¿Cuáles serían los próximos 3 juegos? Ya se había decidido por Ninja Gaiden, así que ya lo tenía decidido. En cuanto a los otros 2, reflexionó. Bueno, hagamos un juego de disparos. Gunnak es una buena opción. Sonrió con suficiencia, pensando en la elección final. Y el último, hagamos Metroid. Con eso, planeó oficialmente 3 nuevos proyectos. Ninja Gaiden ya estaba en desarrollo, pero Gunnak era un juego de disparos donde los jugadores pilotaban una nave espacial solitaria, luchando contra enemigos extraños en una guerra intergaláctica. La historia era absurda pero cautivadora. La humanidad había colonizado partes distantes de la galaxia, pero la exposición a la radiación solar había mutado objetos inanimados, dándoles vida como enemigos mortales. Los jugadores luchaban contra un ejército de zanahorias, palillos y otros enemigos sin sentido, lo que desembocaba en una batalla salvaje e impredecible por la supervivencia. La jugabilidad era sólida. Gunnak contaba con controles fluidos y con gran capacidad de respuesta, lo que garantizaba que cada éxito o fracaso dependiera de la habilidad, no de un diseño de juego barato. Los enemigos invadían la pantalla en una mezcla de formaciones predecibles y movimientos erráticos, manteniendo a los jugadores en vilo. Cada nivel tenía un mini jefe a mitad de camino y una batalla contra un jefe al final. La primera vez que los jugadores se enfrentaban al conejo gigante, cuestionaban su cordura y disfrutaban cada segundo. Una característica clave del juego era el extenso sistema de mejoras. Los jugadores podían mejorar su nave con potenciadores, potenciando sus armas principales y bombas. Los iconos numerados, del 1 al 5, ofrecían diferentes tipos de ataque, como boomerangs teledirigidos y lanzallamas, lo que permitía una personalización estratégica. Las bombas, marcadas con iconos con letras, proporcionaban efectos devastadores, desde explosiones concentradas hasta rayos de energía que rebotaban. Además, los enemigos derrotados dejaban bolsas de dinero, que se podían gastar en una tienda de mejoras entre fases. Los jugadores podían comprar potenciadores de velocidad, mejoras de armas y otras bonificaciones, lo que hacía que cada partida fuera dinámica y estratégica. Zaboru sonrió al pensarlo. Gunnak era un juego excelente, pero había sufrido por su nombre y una carátula poco atractiva. Sí, definitivamente estoy mejorando la carátula, pero debería cambiar también el nombre. Tomó nota para pensar en mejores títulos antes de pasar al siguiente proyecto. Con Metroid, Zaboru estaba entusiasmado por presentar a la primera protagonista femenina de Zage. La historia del juego era cautivadora. En el año 20X5, los piratas espaciales atacaron una nave de investigación de la Federación Galáctica y robaron muestras de Metroides, criaturas mortales capaces de absorber energía vital. Los piratas planeaban replicar Metroides usando rayos beta, convirtiéndolos en armas biológicas capaces de aniquilar a sus enemigos. Tras rastrearlos hasta su base en el planeta Cebes, la Federación lanzó un ataque total. Sin embargo, las defensas de los piratas resultaron ser demasiado sólidas, lo que los obligó a retirarse.
Como último recurso, la Federación contrató a la mayor cazarrecompensas de la galaxia, Samus Aran, para infiltrarse en Thebes, eliminar a los piratas y destruir a su líder, Cerebro Madre. Metroid era una fusión de acción y aventura. Los jugadores controlaban a Samus en un vasto mundo 2D interconectado, explorando cavernas, luchando contra piratas espaciales y buscando mejoras. Al principio, solo contaba con un rayo de energía básico y su habilidad de salto. Sin embargo, a través de la exploración, adquirió nuevas herramientas que ampliaron sus capacidades. Potenciadores clave incluidos. Morph Ball. Le permitió a Samus enroscarse en una bola para acceder a espacios reducidos. Bombas. Cargas explosivas que podrían abrir caminos ocultos. Ataque de tornillo. Un devastador ataque de salto mortal que aniquila a los enemigos. Rayo de hielo. Esencial para congelar a los metroides y hacerlos vulnerables. El viaje de Samus la llevó a través de peligrosos entornos repletos de criaturas alienígenas, culminando en feroces batallas contra comandantes piratas espaciales como Cray y Ridley. Tras eliminarlos, se adentró en la fortaleza para enfrentarse al Cerebro Madre. Tras la victoria, una secuencia de escape cronometrada añadió tensión a los momentos finales. Zaboru sonrió con suficiencia. Sí, esto es perfecto. La combinación de una historia inmersiva, una jugabilidad fluida y una exploración gratificante haría de Metroid un éxito. Zaboru también pensó en introducir a Samus Zero Suit en esta versión, con un final oculto. Si el jugador logra completar el juego sin morir ni una sola vez, Samus desplegará su armadura al final y mostrará cabello rubio y cuerpo femenino. Con sus ideas solidificadas, se puso a trabajar, sumergiéndose de lleno en el desarrollo del juego. Chapter 99. Chapter 91. Final Fight Hidden Boss. Sábado 26 de octubre de 1991. Ricky Kiwashi, un joven veinteañero, se había obsesionado recientemente con Zeps. En cuanto tuvo la consola en sus manos, quedó enganchado. La jugaba siempre que podía, y justo la semana pasada se había dado el lujo de comprar 3 juegos nuevos. Sin embargo, a pesar de tener varios títulos, solo jugó uno, se quedó enganchado a uno en particular. Final Fight. Ya lo había superado varias veces, pero la emoción del juego lo atraía una y otra vez. Últimamente, incluso había empezado a dominar el juego, perfeccionando sus habilidades hasta el punto de poder derrotar a los 3 primeros jefes sin recibir un solo golpe. Pero lo que más le intrigaba era una misteriosa pista en la tarjeta Z negra y gris que venía con el juego. Decía: derrota al Kyborg secuestrador sin un rasguño y me conocerás. Ricky sonrió. Eso debe significar que tengo que vencer a Belger sin recibir daño, y algo especial ocurrirá. Su corazón latía con fuerza de anticipación. Sin perder tiempo, encendió su Zeps y arrancó Final Fight. Como siempre, eligió a Cody como luchador. Cody era su personaje predilecto. Ni demasiado rápido ni demasiado lento, simplemente el equilibrio perfecto. Con una sonrisa decidida, Ricky se sumergió en el juego, sus dedos manejando los controles con precisión instintiva. Recorrió los niveles arrollando a cada jefe sin esfuerzo. Traser, el matón fibroso con gafas. Derrotado. Katana, el espadachín implacable. Abatido de nuevo. Abigail, la bestia imponente. No era rival para él. Finalmente, llegó a la fase final, frente a la amenaza mecánica en persona. Kyborg Belger. Ya está, murmuró Ricky, agarrando con fuerza su control. Tengo que hacerlo a la perfección. Belger lanzó su habitual ráfaga de ataques a larga distancia, pero Ricky ya estaba preparado. En lugar de simplemente esquivar, contrarrestó cada proyectil con un ataque masivo de Cody, lo que provocó que los disparos de Belger se desviaran. Golpe a golpe, la batalla se intensificó hasta que, finalmente, Belger emitió un chirrido mecánico y explotó en pedazos. Sí. Lo logré. Vitoreó Ricky, levantando los puños. Había derrotado a Belger sin recibir daño. Ricky pensó: me pregunto si mi predicción será cierta. La pantalla de victoria habitual no apareció. En cambio, el escenario permaneció tenuemente iluminado. Cody se alzaba victorioso, pero algo era diferente. Una figura sombría emergió repentinamente de la oscuridad. Un hombre vestido con un kimono negro y un casco gris. Su visor brilló amenazadoramente mientras apartaba a Guy y Agar con facilidad. Tus 2 amigos son patéticos. Esperemos que no seas tan débil como ellos, dijo el misterioso guerrero con voz profunda y autoritaria. Cody apretó los puños. ¿Quién demonios eres? ¿Qué les hiciste? ¿Y le hiciste daño a Jessica? La figura se burló. No tengo ningún interés en hacerle daño a la chica. Estoy aquí por una sola razón: para poner a prueba tu fuerza. Fracasaron estrepitosamente. Ahora te toca a ti. Si pierdes, mataré a la chica. Cody rugió furioso. ¡Uah! La batalla comenzó. Los ojos de Ricky se abrieron de par en par. Un jefe oculto. Ni hablar. Espera, ¿es el mismo de Extitebike? El que da volteretas como Kamen Rider. Ricky solo ha jugado 4 juegos hasta ahora. Super Mario Bros.
Extitebique, Punch-Out y Final Fight, y hasta ahora solo se ha encontrado con Zaboman en Extitebique porque Zaboman no está realmente escondido allí. Apenas tuvo tiempo de pensar cuando Zaboman se lanzó hacia adelante con un combo de 3 golpes rapidísimo. Ricky intentó esquivarlo, pero Zaboman siguió a la perfección los movimientos de Cody y le asestó 2 golpes devastadores. ¡Maldición! Ese ataque me destrozó la salud, exclamó Ricky. Viendo una oportunidad, hizo que Cody contraatacara con un combo completo, derribando a Zaboman y reduciéndole una 10ª parte de su salud. Pero su avaricia lo venció y se apresuró a seguir atacando mientras Zaboman se ponía de pie. Craso error. De repente, Zaboman estalló en una explosión de energía dorada, enviando a Cody a volar hacia atrás y eliminando otro trozo de su barra de salud. ¿Qué demonios? Está roto, gruñó Ricky. La batalla continuó. Ricky aprendió a esquivar el combo de 3 golpes, esperando pacientemente una oportunidad. Entonces, de repente, Zaboman cargó con su puño y un círculo blanco brillante apareció en su palma. ¿Qué está haciendo ahora?, se preguntó Ricky en voz alta. Zaboman golpeó el suelo con el puño, provocando que la pantalla temblara violentamente. Espera, oh, no. Es un ataque de área. 2 segundos después, el suelo se agrietó, lanzando a Cody al aire y agotando instantáneamente su barra de salud. ¡Ah! ¿Qué fue eso?, gritó Ricky frustrada. Las palabras perdiste aparecieron en la pantalla. Apareció un mensaje. ¿Pelear de nuevo? Ricky pulsó el botón de sí. Bien, ya lo entiendo. Solo necesito calcular el salto. Con renovada determinación, volvió a desafiar a Zaboman. Esta vez esquivó el ataque del terremoto y la batalla continuó. Cuando la salud de Zaboman bajó del 30%, su visor se volvió dorado y un aura de relámpago azul irradió de su cuerpo. No está mal, pero ahora, presencien mi verdadero poder, declaró Zaboman. Su velocidad se duplicó. Su combo de 3 golpes se convirtió en uno de 4. Saltó al borde de la pantalla y ejecutó una patada con voltereta hacia atrás que envió una espada de energía relámpago en forma de media luna hacia Cody. Conectó, eliminando 7/10 partes de la salud de Cody. Vamos, gritó Ricky. Eso no es justo. A pesar de la abrumadora dificultad, perseveró. La salud de Zaboman se redujo a un ápice. Solo le quedaba una 10ª parte. Zaboman llega al borde de la pantalla, carga su puño y lanza su puño brillante hacia adelante. He aquí mi movimiento definitivo. Puño de meteorito, rugió Zaboman. Su puño palpitó con energía antes de desatar una lluvia de proyectiles brillantes que recorrieron el 70% de la arena. Ricky apenas logró esquivarlos, solo para darse cuenta. Espera, no ha terminado. Se lanzó una segunda oleada. Esta vez, la zona segura estaba en el centro de la pantalla. Ricky entró en pánico, no acertó a tiempo, y Cody fue aniquilado al instante. ¡Ah! Otra vez. Victoria al fin. Ricky apretó los dientes. No iba a dejarlo pasar. Luchó contra Zaboman una y otra vez, muriendo repetidamente, pero cada vez mejoraba un poco. Memorizó cada ataque, cada patrón. Finalmente, tras múltiples intentos, ganó. Sí. Por fin, gritó Ricky, lanzando su control al sofá con puro alivio. En pantalla, Zaboman asintió con aprobación. Sabía que podías. Eres genial. Dicho esto, desapareció. Cody y Agar recuperaron la consciencia y rescataron a Jessica juntos. Apareció la pantalla de fin. Ricky se recostó, sonriendo. Fue una locura, pero vaya, qué jefe oculto tan genial. Con la adrenalina a una flor de piel, decidió lanzarse a otro partido. Al fin y al cabo, seguía siendo fin de semana. Chapter 100. Chapter 92. Ricky Play en Hang-On. Sábado 26 de octubre de 1991. Después de terminar Final Fight y derrotar a su jefe oculto, Ricky decidió jugar otro juego. Hang-On. Juguemos a esto. Siempre me encantan las cosas de motos, dijo, cambiando los cartuchos. Al revisar el contenido del estuche de Hang-On, encontró 3 artículos más además del cartucho. El manual de Hang-On, que hojeó. El volumen 2 de Zeps, con los últimos juegos de Zeps, incluyendo Hang-On, Mega Man y Final Fight. Y, por último, una misteriosa tarjeta negra y gris. La tarjeta tenía un mensaje impreso. Sigue conduciendo con suavidad y me encontrarás. Te animaré. Ricky miró la carta, preguntándose, ¿qué significa esto? ¿Será otra característica oculta? Bueno, no hay que darle tantas vueltas. Juguemos. En cuanto empezó Hang-On, lo recibieron las imágenes coloridas y trepidantes. El rugido del motor de la motocicleta, acompañado de una música pegadiza que cambiaba con cada nivel, alimentó su emoción. El juego se sentía fluido, hasta que, de repente, otro motociclista lo chocó por detrás, provocando que su personaje cayera antes de volver a levantarse. «Maldición», murmuró, agarrando el control con más fuerza. Decidido, aceleró e intentó adelantar a los pilotos que tenía delante.
Apenas evitó otro choque al adelantar a un oponente, y de repente, apareció un mensaje en la pantalla. Combo casi chocante. Multiplicador de puntos. 1,5x. Ricky sonrió. Entonces si adelanto a los pilotos en el último segundo, ¿obtengo un aumento de puntuación? Interesante. Esta es una nueva mecánica que Zaboro añadió para hacer que Anon fuera más atractivo. Siguió corriendo, pero se caía una y otra vez y no llegó al punto de control a tiempo. Maldición. Intentémoslo de nuevo. Decidido a mejorar, reinició el juego, jugando con más cuidado esta vez. La experiencia fue emocionante. La suavidad de la conducción, la carretera interminable, los desafíos repentinos de los rivales y la emoción de los adelantamientos casi atropellados lo mantenían en vilo. A medida que avanzaba, su puntuación ascendía de 200.000. De repente, una motocicleta negra y gris pasó zumbando junto a él a una velocidad increíble. ¿Qué fue eso? Se preguntó, abriendo mucho los ojos. El misterioso motociclista se detuvo a la derecha, se bajó de la moto y levantó el pulgar. Un primer plano de su casco gris y su pulgar hacia arriba, con brillantes ojos azules visibles a través de la visera, apareció en la pantalla. A continuación, apareció el texto. Sé que puedes hacerlo. Eres genial. A Ricky se le cayó la mandíbula antes de sonreír. ¿Con qué eso significaba la carta Z? Nada mal. Jajaja. Le di una paliza en Final Fight, y ahora está aquí en Anon. Supongo que está haciendo su ronda. Con energías renovadas, Ricky continuó su carrera, hasta que otro corredor lo atropelló de repente. Maldita sea. Gritó frustrado. Pero se negó a rendirse y jugó durante otra hora y media. Finalmente, tras 5 intensas etapas, apareció la pantalla Felicidades. Fin de la partida, mostrando su puntuación más alta y 2 opciones. Continuar la carrera o volver al menú. Pero entonces apareció algo nuevo. Personalización desbloqueada. ¿Personalización? Murmuró Ricky, intrigado. Al seleccionar la opción del menú, descubrió que podía personalizar el atuendo de su piloto e incluso cambiar el tipo de motocicleta. Esto también es un añadido de Zaboro a la versión Zage. ¡Guau, esto mola! Exclamó, ajustando inmediatamente los colores de su jinete antes de volver al juego durante otros 40 minutos. Finalmente, el cansancio lo venció. Uf. Qué divertido, pero necesito darle un descanso a mis Zeps, y también necesito comer. Satisfecho, Ricky apagó su consola Zeps y se estiró, listo para tomar un merecido descanso.